Prensa libre independiente. del Valle. Esto es Del EVA, Y a Fondo. el debate. Buenas. Buenas, muchachos. Qué rico sentarse. ¿Cómo están? Buenas. Saludamos así. ¿Qué dice, muchachos? Porque después nos reclaman que nos damos la mano, nos abrazamos de gana, ¿no? Antes del debate, cualquier cosa, y por coronavirus. Bienvenidos a una edición más de Eleva y a Fondo. Y recuerden que estamos de Eleva y en el fondo todo el mundo es bueno. Estamos en nuestro debate número 2. En lo que nosotros consideramos capaz posiciones contrapuestas. Sin embargo, realmente queremos hacer un espacio donde podamos conversar y donde podamos darnos cuenta que todos somos gente. Estamos con nuestros invitados del día de hoy. Antes de eso, recordarles que ya estamos con nuestro Top Chat. I don't know what it is. Así que ya valoramos mucho más sus comentarios, sus mensajes. Ya es con plata. Les vamos a poner más bola a esos mensajes chéveres que van a mandar todos ustedes. Así que Yo no sé muchas qué gracias por Dios todo les pague. y por estar con nosotros. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestros dos invitados del día de hoy, que vamos a debatir, sí, precisamente sobre las elecciones que se van a dar este domingo 11 de abril del 2021. Eso, bueno, tenemos, lo interesante también de esto es que casi siempre hablan de ideologías de derecha e izquierda, pero si bien aquí, por ejemplo, mi amigo está a mi derecha y mi amigo está a la izquierda, en sus casas están al revés, así que lo único que queremos demostrar con esto es que no importa derecha o izquierda, importa el corazón. ¡Ah, qué lindo! Mucho aplauso, qué lindo, qué lindas palabras. Y antes, palabras. y antes de Gracias. empezar, ya se va a lanzar política mismo. Y antes de empezar, decirles Ni de que presidente de mi edificio, ni nada. esto funciona así. Tenemos 6 preguntas preparadas que los dos van a contestar a su tiempo y hay una réplica y contrarréplica en cada respuesta de cada uno de ellos. Además, Luego, además, el chiflido se queda, hijo de tanques. Yo sé que les genero a unos cuantos, se aguantan ahora. Pero voy a hacerle más cortito para que no les genere tanto. Y eso por un lado. Y por otro lado, me voy a dedicar un poquito más al tiempo, porque ya me estaban también diciendo de que en los 3 segundos de que me demoro en poner el tiempo, ya le doy más tiempo al uno o al otro para contestar. Entonces, Le das simplemente eso lo que queremos pensar. hacer es, lo más imparciales posibles, porque realmente aquí no se trata de preferencias, se trata de hacer las cosas bien. y al final, solo me decirles que después de esas 6 preguntas que vamos a hacer y contestar los dos, hay 3 preguntas que cada uno de nuestros invitados ha preparado para el otro. Así que vamos a arrancar. Siempre sonido. Vamos a empezar con... Conociendo un poquito más. Exacto, así que empezamos. Nombre completo. Luis Eduardo Vivanco Arias. Luis, ¿por quién? Eduardo, ¿por quién? Luis, no tienen idea, hay algunos Luises en la familia, entonces era como, coge el nombre que había por ahí, y Eduardo, ¿cómo queda? ¿Con qué se complementa? ¿Qué suena a telenovela de mexicano? Pues Luis Eduardo, ahí va. ¿Pero te dicen Luis Eduardo? Me dicen Luis Eduardo, me dicen Luis, me dicen Zuco, me dicen Lucho, me dicen... ¿Y tú prefieres que te digan? Papucho. Papi Rico. A mí, Luis Eduardo, Lucho, como sea. Bien. Nombre. Tocayo del señor Luis Orlando Pérez Sánchez. Ve, pero Luis Orlando no rima. No Por eso rima. dicen Orlando. Eso no es de telenovela. No. Luis, no, ¿por sí, más bien de más de novela. Luis Orlando. Sí, más bien está como mal. Luis, ¿por quién? Orlando, ¿por quién? Por mi padre y todos los ancestros que se llamaban Luis. Ah, ya. ¿Y Orlando? Orlando porque fue una equivocación, me llamaba en realidad, me iban a poner Luis Fernando y el señor del registro civil puso Luis Orlando y cuando ya se dieron cuenta ya era tal. Esas historias del registro civil son tétricas, ¿no? Pero bueno, mejor porque Luis Fernando es ahí por montón. Yo también me iba a llamar Joel. Y me pusieron Yalal. No, mentira, no. Ahí hubiera sido Tocayo del Fernando Villavicencio. Iba a ser Joel y me pusieron Patricio. Profesión. Así con papel, o sea, dice tu título periodista. Sí. Ya. Profesión. Periodista. ¿Ves? Aquí está. Edad. 37. ¿Cuándo naciste? 22 de agosto del O 83. sea, signo. Leo, ¿Te importa? me vale. Ya. Ya. 20 años más que el señor, del 63, el 12 de mayo de 1963. Entonces, el mayo es. Tauro. ¿Y te importa? No. Tauro y luego está Me chévere. importa Están más el muchas- calendario chino, el Muchas horóscopo coincidencias, Sí, ¿no? veo. Sí. Los dos Luis y los dos les importa un pito. ¿Qué eres en el horóscopo chino? chino. Conejo. ¿Tú tienes horóscopo chino?
Creo que soy chancho. Pero tampoco Y estoy en el seguro. como chino. Chiste, ¿no? También, también. Nivel de educación. Cuarto nivel. ¿Qué tienes? Una maestría en periodismo por Diario El País de España. Eso. ¿Y estudiaste en dónde? Madrid. Antes. Pero Antes en la UDLA. Claro, o sea, vos eres de que te vas a una bronca. Y dicen, espera, y el otro te dice, verás que yo soy tercer nivel, ¿cómo es? Tercer dan en karate. Yo soy cuarto nivel solo de porque periodismo. preguntó, solo porque preguntó, y de ahí nomás soy periodista ya. Raso. Bien. ¿Profesión? Cuarto nivel y es una maestría que no está homologada aquí, de España, de literatura. También hice un diplomado de literatura en Cuba. Bien. Vamos. ¿Hincha de qué equipo? Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Hincha de qué? ¿No eras del Quito? ¿Qué va? Chiste, cara de sufridor tendré. O sea, abstengámonos, por favor. Peleense entre ustedes. Yo no tengo nada que ver aquí, por favor. La idea es que saquen las ojos entre ustedes. ¿Hincha de qué equipo? Del Nacho. Ya. Ahí Ya está. lo van a ahí está. hacer. Bueno, va por los caminos de Quito. ¿Ah? Así es. Ya, claro, ya puede haber un clásico nacional Quito de cualquier No, momento. ayer justo jugaron el Nacional contra el Cumbayá. Ese clásico de los perros de Yunda. Bueno, está. Estado civil. Casado. ¿Felizmente? Felizmente casado. Así dice mi mujer. Yo divorciado felizmente. Eso también dice que el divorcio es para siempre, el matrimonio no. ¿Libro preferido? Libro preferido no tengo. Pero alguno digamos que uno así como, qué lindo libro, así como de cabecera, O sea, el último que leíste. Recomiéndanos uno. Conversación en la catedral. Muy bien. Mario ¿De quién? Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. El libro de toda la vida era el Don Quijote. Pero es como decir los Beatles. No, me tocó leer obligatoriamente. Sí. 2 veces. A mí me tocó leer La madre de este Máximo. Qué feo Máximo libro, Gorki. qué feo libro. ¿Película preferida? Transpotting. Denso. Cinema Paradiso. Ahí se nota la diferencia de edad, ¿no? Claro. Lo que sientes es igual. El día de los albañiles. ¿Cargas familiares? Carga implica la esposa también. Sí. No sé, ¿cómo le Sí, veas? sí. Realmente. No, no, es que Cárgate las Perdóname, legalmente esta- el legalmente código del carga trabajo. es- sí, sí, Ya, es no, verdad. no, por eso Establece- mismo es que se hace esta pregunta. ¿Cómo lo consideras vos? O sea, ninguno es carga. Ya, bien. La Ah, carga por soy ejemplo, yo, eso. más bien ellos tienen que cargarme a mí. Pero tengo un hijo, tengo un perro. Bien. Y Hijo, se perro. llama igual que el perro de Yunda. No, era el gato de Yunda. El gato de Yunda, que se llamaba igual que mi perro. Zeus. No, Tupac. Tupac. ¿Ve? Otro gato. Ahí está. ¿Cargas familiares? Si me refieres a hijas, 2. Muy bien. Dos. ¿Apodo? Nada, o sea, No, o sea, el así- pautas, el pautas. El pautas, Sí. botija. ¿Y sabes qué? Botija a veces ¿Y también. quién te puso el pautas? El pautas es una degeneración de la conversación luego de mi bronca con Yunda. Entonces es creado por las redes sociales. Eso. Alguien se le habrá ocurrido. Por el pero- andamiaje Claro. trolístico en Seguramente. el cual vivimos. ¿Apodo? A mí me dicen Ado en la familia. Porque mi abuelito, en vez de decirme Orlando, me decía Ado. Y entonces quedó ahí. Y tu abuelito así, pero no era Fernandete. Adito. Ado, pero así como el masculino de Ada. No, o sea, siempre es con el diminutivo Adito. 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 ¿Comida Ah, preferida? Comida preferida, el ceviche de jipijapa. Igual que Andrés Arauz. ¿estás ahí? Igual que Andrés Arauz. Igual que Fernando Casado. Sí, no, aquí, en Sí, verdad. de verdad. Se está No, no, preparando. el ceviche jipijapa tiene sus Tiene su adentros. pegue. Veamos tú. La fanesca. ¿Ves? O sea, es tu época favorita, la que acaba de pasar. Y solamente comen Semana Santa, ni se les ocurre otra época. ¿Cómo te defines? ¿Cómo me defino? Yo en mi perfil de Twitter digo que soy militante de izquierda y ideólogo de la derechierda. Soy principalmente un periodista, pero ¿Y cómo te defines? Periodista. La siguiente pregunta es para ponernos también en contexto. Vamos a comenzar por acá. ¿Existe la prensa libre e independiente? No, no existe. Ese es un mito. Mito. también no existe la prensa libre e independiente. Hay que analizar cuáles son las dependencias en realidad de ciertos periodistas y de ciertos medios, pero indudablemente dependes de algunas cosas, algunos dependerán seguramente de algunas cosas no tan transparentes, pero otros dependemos de convicciones en todo caso,
que te empujan adelante en el oficio. Y este concepto de la independencia, de la objetividad, y para mí es muy caduco y es una falsedad repetida 1000 veces por décadas del periodismo. Ahora, le enseñé una clase a él y voy a repetir. ve exactamente todo igual. Ve, comenzamos con los puyazos. No, pero no. Cuando era de la prensa corrupta, me encantaba. Con el griego Mantilla, los cócteles. Pero más allá de eso, ustedes que son más leídos que uno, había quien decía que la libertad consiste en escoger tus propias cadenas. ¿Quién decía eso? No me sé. Bueno, si nos quieren decir quién es, ya saben, nuestro mega chat, ¿cómo es? What is top chat? ¿Cómo es? Top chat. Ya, ahí está, y escribirán. Vamos. Listo. Comenzamos. Aquí vamos a hacer 6 preguntas. ¿Quiere alguien responder Préstame primero una botellita, esta por favor. primera pregunta o hacemos botellita? ¿Hacemos botellita? ¿Le cedes ya? Le Le cedo la cedes. primera. Ah, le cedo, ya se me cayó. Ay, Entonces perdón. vamos a hacer la primera pregunta. Empiezas tú, tienes 1 minuto y medio. Escoja Aguántate, ahí sí cuál- aguántate, perdón, antes de cualquier minuto y Minuto y medio. medio, Ya. Es ok. que entre minuto y medio así me cuesta. Luego contestas tú, pero primero hay una réplica y contrarréplica. Ya, listo, y aquí puedes Primera ¿no? pregunta, Orlando. Dice, el tema de la ideología de género y el del aborto es un tema esquivo para los dos candidatos. El uno tiene un pasado en que el presidente Correa estuvo muy en desacuerdo con este tema, tal cual. Y el otro hace poco tiempo hasta envió una carta en contra del Código de la Salud, entendiendo sobre este mismo tema. ¿Quién crees tú que de los dos candidatos manejará mejor este tema y tomará decisiones? ¿Y por qué? En caso de ser presidente. Ajá, en caso de ser. Evidentemente será Andrés Arauz porque creo que corresponde a una nueva generación. Sus pensamientos y sus posturas sobre el tema han sido absolutamente claras y creo que como persona él tiene una definición, pero como jefe de Estado quizás ahí se diferencia muchísimo de Rafael Correa porque evidentemente sus convicciones personales no se pueden trasladar a la jefatura de Estado así. Y creo que además hay una corriente general en el mundo ya y de generaciones que han ido ganando terreno en esto y han perdido los prejuicios. De todas maneras, a mí me parece que todavía en el Ecuador hay un enorme conservadurismo alrededor de este tema. Hay sectores, hay personas, hay instituciones, hay incluso medios de comunicación que si pusieran a debatir el tema del aborto estarían en contra absolutamente, o con temas de género o de sexualidad estarían en contra. Entonces me parece que además ese es uno de los elementos que menos se discuten abiertamente en esta sociedad. Y creo que Guillermo Lasso ha estado forzado a plantearse ese tipo de posturas con el afán de ganar las elecciones, evidentemente. Ok. Luis Eduardo, tienes 1 minuto para replicar la respuesta de Orlando. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dice Orlando, porque creo que para Andrés Arauz va a ser mucho más difícil tomar decisiones en relación a este tema y a muchos temas, pero particularmente en este tema porque él va a tener el problema básico y fundamental de su gestión de que él no va a tomar las decisiones. Entonces tiene que darse la vuelta, ir a preguntar en el ático qué es lo que puede hacer y lo que le den permiso para hacer. Y ya sabemos precisamente cuál es el discurso de Rafael Correa en relación a esto, ¿no? O sea, claramente mandó a callar a las asambleístas feministas de su bancada que se tuvieron una posición en relación a esto. Claramente tenemos los ataques a las mujeres por parte de Rafael Correa. O sea, ya sabemos cuál es la política del correísmo y lastimosamente Andrés Arauz puede tener sus convicciones y puede tener sus ideas, ¿ya? Pero el hecho de que sea un mensajero del poder nada más, se le complica la cosa. Muy bien. Por si acaso, es chiflido cortito para que no nos llore. Tienes 1 minuto para replicar este tema. Bueno, empezamos otra vez a hablar de Rafael Correa cuando no es el candidato y creo que no estoy de acuerdo con eso de que va a regresar a ver y va a tomar las decisiones en función de lo que diga Rafael Correa. Me parece que Andrés Arauz ha dado varias muestras y muchas muestras de que si es presidente de la República, como parecería que va a ocurrir, él tiene algunas propuestas que incluso el propio Rafael Correa asumió en el gobierno anterior, que eran de Andrés Arauz y de grupo de personas que trabajaban, digamos, en la parte más tecnocrática. Yo creo que efectivamente Andrés Arauz tiene unas convicciones muy profundas, pero al mismo tiempo me parece que Rafael Correa es muy respetuoso de las decisiones ajenas y podemos hablar de lo que pasaba, de los mitos que se han creado, de que yo hacía los editoriales en función de lo que me decía Rafael Correa y algunos de ellos
ni siquiera se daba por enterado y otros incluso eran en contraposición. Creo que él es muy respetuoso de eso, será respetuoso. Y también creo que Andrés Arauz sabe perfectamente que tiene que gobernar en función de sus convicciones, si no, no tendría motivo de estar en esta campaña. Y por otro lado, en este tema... Ahora tienes 1 minuto y medio para contestar esta pregunta. Es la misma. La misma pregunta. El tema de la ideología de género y del aborto es un tema esquivo para los dos candidatos. El uno tiene un pasado en el que el presidente Correa estuvo muy en desacuerdo y el otro hace muy poco tiempo envió una carta hasta en contra del Código de Salud que implicaba ciertas temáticas como tales. Sí. ¿Quién de los dos candidatos crees tú que manejará mejor este tema y tomará decisiones en el caso de ser presidente? Solo déjame y listo. Yo creo que ninguno de los dos, en realidad. Yo creo que es un tema complicado para ambos, porque políticamente es un tema altamente polarizado y complejo, ¿no? Tienes una población que si es que lanzas una encuesta nacional, estarán a favor de prohibir el aborto, pero los derechos no se emiten en consultas populares, ¿no? Entonces, es una disyuntiva enorme para cualquiera de los dos, y para cualquiera de los dos han tenido que asumir estas posiciones que sean lo políticamente amplias para que no los jodan, pero que no les reste votos, pero que puedan satisfacer a los sectores de opinión tan potentes que hablan sobre esto, ¿ya? Pero yo creo que en el caso de Guillermo Lasso, por lo menos, él es el que va a tomar las decisiones, él no tiene que ir a pedir permiso y sobre qué es lo que tiene que hacer, que es el caso de Andrés Arauz. Entonces, por lo menos, él ha dicho claramente y se ha transparentado diciendo soy un tipo conservador en esto, o sea, soy un tipo religioso, no creo en esta cosa, pero he entendido de que no importa lo que yo piense, sino lo que piense la sociedad. Y creo que Lasso tuvo un golpe de humildad en relación a eso en el inicio de la segunda vuelta. El hecho de que casi no pase a segunda vuelta, se dio cuenta de que él tenía que asumir otros discursos que no eran los suyos. El discurso del feminismo, del ambientalismo, de los trabajadores, y yo creo que él ha tenido ahí un choque de humildad importante que le ha permitido incorporar esto al discurso. Lógicamente hay que ver que no solo sea incorporación al discurso por elecciones y que de una vez, si es que ganan las elecciones, hay que decirle, hey, prometiste esto y los sectores sociales tienen que... Muy bien. Tienes 1 minuto para replicar esta respuesta. Orlando. Dos cosas. La primera, a mí me parece que Guillermo Lasso no es que no va a consultar. Él consulta siempre a sus consultores, a sus asesores, es decir, él no ha tenido iniciativas propias con respecto a muchos temas. Así que a diferencia de lo que dice Luis Eduardo, yo sí creo que el señor Guillermo Lasso va a consultar a sus asesores para todas las cosas porque lastimosamente no tiene el bagaje, no tiene la contundencia de pensamiento y de convicción política para asumir determinados temas. Y lo otro con respecto a esto, fíjense que se aprobó el matrimonio igualitario y la sociedad sigue de largo, sigue caminando, sigue actuando y llegará un momento en el Ecuador que el aborto, que es una realidad y es una necesidad histórica de los pueblos, sobre todo de las mujeres, se va a imponer en algún momento porque efectivamente esto ha pasado en Argentina, pasa en Europa, pasa en otros países y creo que en el Ecuador el movimiento feminista ha dado muchas muestras de que en esa lucha tiene que ganar mucha presencia para que la sociedad tome conciencia. Luis Eduardo, tienes 1 minuto para contrarréplica. Es curioso lo que dice Orlando porque saca como bandera de victoria de estos colectivos el matrimonio igualitario que se dio después del correísmo, porque el correísmo lo impidió. Tú ves la señora Pamela Troya, todos los colectivos de matrimonio igualitario tenían por contendor al correísmo que impedía que esos derechos se cristalicen. Me parece muy curioso que ahora el correísmo saque como el matrimonio igualitario cuando durante 10 años no lo permitieron, durante 10 años ni siquiera permitieron que se propicie el debate al respecto. Tuvo que salir el correísmo del poder para que existan estos derechos a las comunidades LGBTI, lo cual me parece por demás gracioso. Y otra cosa que dice es de que Lasso tiene que consultar a sus asesores. Lógicamente un gobernante tiene que dejarse asesorar. Cuidado del que se cree sabelo todo y no escucha otras voces, que ya vimos lo que pasó 10 años con una persona que se creía el que era el dueño de la verdad. En este caso prefiero a alguien que se nutra de otros comentarios, pero tome las decisiones. Listo, acabamos este tema, no lo volvemos a topar. Vamos a la segunda pregunta. Ahora empezó Orlando, vamos a que empiezas tú Empiezas tú con la siguiente pregunta. Son ¿Listo? 30 segundos, 1 minuto y 30, que puedes contestar la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Dale. El presidente actual llegó a Carondelet, auspiciado por la lista 35. Fue el candidato oficialista. Guillermo Lasso aceptó varias veces que votó y que votaron con él en algunas
o en varias cosas del gobierno actual. Pregunta, ¿quién mismo gobernó con Lenín Moreno? 1 minuto y medio. Yo creo que Lenín Moreno gobernó con todo el mundo porque su gobernabilidad, valga la redundancia, era tan débil que tenía que apoyarse en cualquiera para poder subsistir. Y así ha votado junto a la Revolución Ciudadana en varias ocasiones. Recientemente todo el bloque del morenismo de Alianza País votó unificadamente con el bloque de la Revolución Ciudadana y ahí sí nadie se escandalizó, ahí sí nadie dijo que cogobiernan, ¿no? Yo lo que quiero que recordemos es de que tenemos terrible y vergonzoso gobierno porque nos lo sugirió Rafael Correa. ¿Ya? O sea, Rafael Correa nos puso este panorama, vamos votando 14 años por los candidatos que o es Rafael Correa o propone Rafael Correa. Y estos son los resultados. Los resultados son 14 años de propuestas de Rafael Correa de voten por este o voten por mí. Entonces, ¿con quién gobernó Moreno? Con sus propios miedos, con seguramente sectores de poder del sector privado, pero también con el correísmo en muchísimos de los casos, ¿no? Entonces, no es que andamos desesperados por atribuirle a Moreno un marido o una mujer en lo político, ¿no? Como este es tuyo, yo digo, puta, pobre Moreno, ¿cómo se sentirá de que te voten de un lado al otro? Pero lo que importa es por qué está el tipo ahí. ¿Quién nos dijo que votemos por él? Y ahora nos dicen que Arauz va a tomar sus propias decisiones. Entonces, yo digo, Arauz se vuelve un Moreno en 15 minutos, ¿no? Si es que él va a empezar a tomar decisiones en contra de lo que Rafa quiera, va a terminar habiendo la ruptura. Tienes 1 minuto para replicar O sea, eso que acaba de mencionar sobre el... A ver, ahí está, perdón. Y eso que prometió que iba a estar más atento. Dale. Esto que mencionas de que el morenismo votó con la RC es falso, de falsedad absoluta, porque primero que en el bloque de los morenistas en las últimas etapas ya no hay ni morenistas, ni nadie sabe quiénes son. Me parece que es una chanfaina ahí media especial. La mayoría, o si no todas las decisiones importantes, trascendentales, que han trastocado la economía, que han puesto la ley humanitaria, por ejemplo, como la de las peores, fue votada por Creo, y además con el equipo de asesoramiento del señor Lasso en el gabinete del señor Lenín Moreno. Es decir, eso está más que claro, o sea, no creo que ni siquiera hace falta pensarlo 2 veces. Lasso ha gobernado con Moreno, Moreno ha gobernado con Lasso. Más adelante, cuando me toque la pregunta, podría abundar, pero en particular hay que ser reales. Lasso impuso ciertas cosas, las dijo en unas entrevistas con Anderson Boscan, incluso le plantearon la idea de que se cambiara de partido, y ya sabemos que efectivamente en esta situación muy concreta, Moreno no ha tenido otra alternativa. Gracias. Tienes 1 minuto para contrarreplicar lo que dice. Sí, a mí me parece que ahora es una chanfaina el bloque morenista. Entonces, ahora que vota con el correísmo, sí, ya ese muertito no es mío, ¿no? O sea, cuando vota conmigo es una cosa rara, pero cuando vota con otros, ahí sí es social cristiano. Y entonces, es este juego de tratar de verle la cara de pendeja a la gente, de decirle, cuando te cojo en curva, te lo atribuyo, ¿no? Y encontrarle similitudes a Lasso con un gobierno que se impuso en contra de su candidatura, que Lasso ha dicho que le robaron las elecciones. Entonces, es como que el correísmo se niega a aceptar que Lenin es su hijo, ¿no? O sea, que Lenin es producto de ellos. O sea, ellos nos vendieron en campañas publicitarias millonarias y luego ya vimos en revelaciones de la Posta con contratos millonarios del propio Andrés Michelena durante el gobierno del correísmo que Lenin era lo máximo. El 70% de popularidad fue a partir de eso. Ahora vamos a... La misma pregunta. La misma dice, pregunta el tiene presidente actual llevó a Carondelet auspiciado por el Listo 35. Fue el candidato oficialista. Guillermo Lasso aceptó varias veces que votaron con él. Entonces, ¿quién mismo gobernó con Lenin? ¿Quién mismo gobernó? A ver, en primer lugar, gobernaron con Lenin los medios de comunicación que pactaron desde el primer día con el morenismo. Se impusieron las lógicas, los titulares, la corriente de opinión que gestó los medios de comunicación para tumbarse la ley de comunicación, para tumbarse incluso los códigos financieros, etcétera, para, por ejemplo, decir que Julian Assange era un maldito. Los medios de comunicación gobernaron con Lenin, le impusieron la agenda todos los días, que es lo que quisieron imponer con Rafael Correa y no lo pudieron. Y por supuesto, esos medios de comunicación que no son autónomos, que no son empresas autónomas, están dirigidos por empresas financieras detrás de las cuales están los banqueros. Y detrás de esos banqueros estaba el señor Guillermo Lasso, estaba el señor Fidelegas, y también hay que decirlo con claridad, gobernó con Lenín Moreno la embajada de los Estados Unidos.
que por razones que el tiempo dirá, chantajearon, presionaron y coaccionaron a que determinadas políticas asumidas por Lenín Moreno se hicieran en este país por encima incluso de la Constitución, por encima de ciertas leyes y sobre todo por acuerdos. Si no, ¿quién le impuso a Lenín Moreno salirse de la UNASUR? Fue autónomo en eso, cuando él era el que más hablaba de la UNASUR, de la integración. Por lo tanto, yo digo, gobernaron los medios, la banca, la embajada de Estados Unidos y algunos amiguitos que han aparecido por ahí, que no necesariamente toman decisiones políticas, sino que toman decisiones económicas en contratos, en ciertas relaciones empresariales, que se decide aquí una cosa, después aparece otra, porque... Okay. Tienes un minuto para replicar. Me apunta a mí como que si nosotros los medios hubiésemos cogobernado con Moreno. Yo digo qué mal cogobernador he sido yo, ¿ya? Porque de nuestro lado han salido las investigaciones que han terminado con la salida de los ministros del gobierno de Moreno. Así que como gobernador soy pésimo negocio tener yo en la mesa chica a este periodista, si es que, porque me apunta a mí, me refiere personalmente, que la embajada de Estados Unidos es el cuco, pero eso dicen aquí, pero yo vi al señor Arauz con la selfie, con el embajador gringo y con el FMI, porque ahí sí funciona, ¿no? Pero para el discurso de los años 70 que siguen diciendo los gringos son malos, pero apenas pueden los correístas son descubiertos y se fugan para Miami a tomarse un daiquiri en la playa y se van de shopping y tal cual. Ahí sí, los gringos son una maravilla, pero para el discurso viejo de que los gringos son malos, siempre termina funcionándoles aún, especialmente al ala más antigua del correísmo. Tienes un minuto para replicar. Ya. Esto... Ya. Ok. A ver, si te quisieras tumbar a un ministro, ¿por qué no se han tumbado a Michelena? ¿Por qué no se han tumbado a la gente de la Secretaría de Comunicación? Donde los contratos que adquirían con ustedes, los señores Michelena y los señores de la SECOM, con la posta, perdón, etcétera, etcétera, nunca se los tumbaron. Ustedes no han investigado suficientemente bien a algunos ministros porque creo que incluso, no digo en particular tú, sino en los medios en general, escogen a quién tumbarse y a quién no tumbarse. ¿Por qué no se tumbaron a un Richard Martínez que, por ejemplo, ha hecho barbaridades con las leyes? ¿Por qué no se han tumbado a una María Paula Romo, por ejemplo? Escogieron a quién tumbarse y eso es parte del juego de poderes que también manejan los medios en general. Y no digo que Luis Eduardo en particular. Los medios escogen a quién tumbarse, a quién estigmatizar, a quién tumbar. Porque esas cosas, por ejemplo, ¿por qué no se han tumbado a ATC con $26,000 mensuales del señor Carlos Vera? Y antes, cuando ganaba alguien, en la época de la Revolución Ciudadana, le estigmatizaban todos los días. Terminamos este tema. Vamos con la siguiente. Pero está bueno, se comienza lo candente. Así que por eso vamos a hacer una pregunta para que también vean que son gente. Vamos con la pregunta es igual para los dos, es pregunta compuesta. ¿Ya? Tienen que, por favor, cada uno responder cuál es la mejor canción para bailar, cuál es la mejor, según ustedes, ¿no? La mejor canción para cantar, la mejor canción para chupar y la mejor canción para hacer el delicioso. Podemos comenzar por aquí. ¿Cuál es la mejor canción para bailar? Yo ya cuando estoy bien enfiestado, así, 4 de la mañana, reviento con Sandy Papo. Sandy Papo, ya para bailar Sandy Papo, cantar. Ya no hay ni Sandy ni Papo. Para cantar, ya también cuando estoy así enfiestadito, Emanuel. Emanuel, bien. La chica de humo. La chica de humo, hay varios hits. Un saludo para Carlitos. Para chupar. Para chupar, ¿qué me gusta a mí? Ya me voy ahí por Drexler, ahí ya me pongo... Ya filosófico. Ya tucu. Bien. ¿Y para hacer el delicioso? Zoe. Por favor, lo mismo. ver, Para repite. bailar, la mejor canción para bailar. Salsa, tormenta. Tormenta. Llevas al César. Claro. Ve, ahí está. En aquellas épocas. En aquellas épocas. Cantar. Para cantar, quizás una de... no. Bueno, las puedo cantar, por supuesto, también, me encantan algunas, pero para cantar, alguna de JJ. Ya. Para chupar. También nuestro juramento de JJ, y sobre todo si estás fuera del país, mejor. ¿Y para hacer el delicioso? Ahí en silencio. Así que la de Simon Garfunkel dice. Vamos a la Vamos. tercera pregunta. Tercera Ahora pregunta. empiezas tú contestando. O no, empiezas tú, porque ya hicimos 1, 2. Ahora la tercera es tú primero. La pregunta es, ¿qué propuesta de cada candidato crees tú que es viable? ¿Sí? ¿Y cuál no lo es? En pocas, ¿cuál es coherente y cuál está meando fuera del pilche?
¿De cualquiera de los dos candidatos? O De los dos. De los dos. De los Uno, dos. uno. ¿Cuál crees que No va a es alcanzar el tiempo. Bueno, no, pero puntual, o sea, realmente más que explicar, ¿cuál crees que es viable y cuál no es? O sea, en propuestas así que sean como en estas obvias. Y en pocas, o sea, ¿qué es coherente y qué están dando De falta? Andrés Arauz hay varias propuestas que son viables, son necesarias, son urgentes y creo que está en condiciones de cumplirlas, como el MIL para 1 millón de familias, el giga para cada ciudadano a través de la cédula, la identidad digital, que es una cosa muy importante, que otros países la tienen, este país, ¿por qué no la va a tener? Me parece que va a ser difícil, no inviable para Andrés Arauz desarrollar el Estado plurinacional por todo lo que implica, es una cosa bastante dura, difícil de procesar, pero creo que es una de las cosas que tiene como retos por delante y también me parece que le va a resultar bastante difícil a Andrés Arauz en estos momentos, por ejemplo, tener todas las leyes aprobadas en la Asamblea. ¿Por qué? Porque no tiene la mayoría suficiente y ya sabemos que en la Asamblea llegaron algunitos con ganas de chantajear todo, de tumbarse el gobierno desde la Asamblea y me imagino, incluso chantajearse con las leyes que vayan a votar. Ya hasta te sobró tiempo y decía que no había tiempo. Por favor. Tienes Luis, para replicar 1 minuto. réplica. Yo creo que las propuestas de Andrés Arauz más complicadas son las mismas que dice Orlando de que son las más acertadas, ¿no? Porque es otra vez tratar de utilizar los fondos que no le corresponden al Estado para la utilización del despilfarro y inyectar liquidez en una sociedad para generar una falsa sensación de bienestar, producto de la liquidez que existe. No puedes cogerte la plata de los fondos del central desestabilizando a la propia banca privada para inyectar y hacerle feliz a la gente que seguramente, y sí, es verdad, necesita el dinero, pero no puedes a cambio de eso desestabilizar el sistema financiero y monetario de este país. Entonces me parece absurdo, me parece que todo el tiempo está en el te regalo un giga, en el te regalo, y no veo que hay una propuesta de ayudarte y enseñarte a pescar. Por otro lado, Guillermo Lasso sacó con el tren amazónico que... era réplica, ¿cierto? Claro, es réplica. Tienes 1 minuto. A mí no me dejaron replicar cuando me dijo la pauta, cuando me dijo... Era el final. Claro. Me lo guardo, y se encora aquí adentro. Aguanta, puedes responder la siguiente pregunta, así como ¿cuál es la capital de Europa? La pauta, Loja. caray. O sea, eso de cogerse la plata es el argumento de Lasso y alguna gente que creo que no ha entendido la naturaleza de la gestión pública en tiempos de crisis. Acaba de pedir el señor Joe Biden, que por ningún lado será guevarista, chavista, correísta, que se le incremente los impuestos de las transnacionales del 21 al 28% para inyectarle recursos a la economía. Es decir, esto no es un problema incluso de orden ideológico de la izquierda o de la derecha, es un problema de orden urgente y emergente en el mundo. Por lo tanto, esto que está planteando Andrés Arauz incluso lo ha hecho gente que no es precisamente de ese lado, por ejemplo, Jair Bolsonaro lo hizo. Es decir, es una situación tan jodida, pero tan jodida, que hacerlo es de inmediato y urgente en todo el mundo. Por lo tanto, como están dadas las cosas, hasta el Fondo Monetario Internacional, que hace un momento decías que se va y se habla, no, el Fondo Monetario Internacional tiene que respetar las decisiones y tiene que contribuir a esas decisiones. El FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano están planteando la necesidad de inyectar recursos urgentes y inmediatos. Tienes ahora 1 minuto y medio para contestar la pregunta que dice, ¿qué propuesta de cada candidato crees que es viable y cuál no lo es? En pocas, ¿qué es coherente y qué cosas está ofreciendo que está meando fuera del pinche? Lo que resulta gracioso es que ahora tiene como referencia a Biden, ¿no? Pero hace un rato los gringos eran una pendejada, pero ahora hasta Biden lo hace. Entonces, es esta bipolaridad intelectual del correísmo, lo cual resulta gracioso. Y si es que lo hace Biden, es porque ahí tienes mayores garantías. Por ejemplo, que acá se roban la plata y se la despilfarran, ¿ya? Entonces, le das un Mercedes al gobierno alemán y maneja el Mercedes. El gobierno ecuatoriano en el correísmo y en el socialismo del siglo XX agarra el Mercedes, se pega 4 botellas de puntas y se estampa en la esquina y le echa la culpa al peatón. Entonces, ese es el problema. Los 100 de una, los $1000 de una es eso, es gastarte la plata solo para subir la popularidad y luego no responder con ninguna política de reactivación. Es solo chúpate la plata, hermano, porque la hora es importante, las encuestas son importantes en este momento. Del lado de Lasso, creo que hay algunos, en mi entrevista que
que tuvimos, creo que la semana pasada, hablaba sobre un tren amazónico, me parece que muy bonito, pero me sonó a tren playero, y yo se lo dije en la cara de que me parecía un tren playero, y me parece que es una propuesta, o cuando vino, ya por lo menos retiró, pero cuando vino a decir que hay que girar la Virgen del Panecillo, me pareció también un asunto absolutamente absurdo, y totalmente inviable. Pero creo que lo uno son propuestas que pueden resultar folclóricas, que luego se pueden caer. El otro son problemas estructurales de despilfarro y robo. Qué bueno que te aceptó la entrevista, entonces pasarnos después el número para ver si puede venir acá. Para veces que me aceptan Ya a mí, te la pues, pasamos, loco. pásale por Entonces, favor. más bien pasemos la nuestra en tu canal y la tuya en el Tienes un No minuto. han aceptado ninguno de los dos, imagínate entrevistarles, ese es un problema ya. Entonces los dos le pasamos a los dos. Me pasan a mí todo. Tienes un minuto para replicar. Este ardid permanente de que a los revolucionarios no les gusta Estados Unidos y de que Biden ahora, es decir, es un recurso manido que escucho no solamente en Luis Eduardo, sino que parecería que los revolucionarios de izquierdas, a donde el único lugar que podrían ir es a Cuba, y eso me parece una barbaridad. En Estados Unidos también se roban la plata de Luis Eduardo, se roban. El señor Donald Trump construyó un muro de 15.000 millones de dólares que llegó Biden y lo suspendió. ¿Con quién contrató? Con las empresas del señor Donald Trump. Así que los gringos ni son una maravilla, ni tampoco son lo peor del mundo. Yo creo que efectivamente ahí hay un tema real. La posibilidad de hablar con el Fondo Monetario, con el embajador de Estados Unidos, no quiere decir que te sometas a eso, no quiere decir que con hablar con un país muy importante como Estados Unidos te tengas que someter. Por el contrario, se demostró que hablando de tú a tú y no agachando la cabeza como hace el señor Guillermo Lazo o el señor Lenín Moreno, las cosas son de otra naturaleza. Hay que hablar de tú a tú con China, con Estados Unidos, hay que hablar con los gringos, hay que hablar con quien sea, pero de tú a tú, porque nosotros tenemos ideas también en el Ecuador para eso. Un minuto para contrarreplicar y acabamos de esta pregunta. Sí, nadie dice de que en Estados Unidos no se roban plata. Claro que se roban plata en Israel, en Noruega. El problema es de que por qué los correístas que roban plata en costales gigantescos van y se la chupan toda en Miami. Si es que Miami se supone que es la capital del imperio y el oscuro espacio del capitalismo y del capital sobre el ser humano. Pero claro, mientras te están metiendo ese cuento, están llenando los maletines de plata y lo ves a Pedro Delgado, a toda la cúpula de Petroecuador. El señor Nielsen Arias anda por ahí de jeque por Miami, el mejor contralor de la historia, como calificó Rafael Correa. Carlos Polit también goza de la vida en el imperio. Entonces no es de que los gringos roben plata, así como todas las democracias tienen sus problemas gigantescos. El problema es de que ustedes acá le meten cuento a la gente de que los gringos son malos, mientras les meten ese cuento se están robando la plata de la gente y después de que se la roban van y se la chupan allá y se ven y le ven la cara a la gente mientras se pegan el daiquiri. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Empiezas tú, Luis Eduardo, porque el anterior fue Orlando. Tienes 1 minuto y medio a responder esta pregunta que dice: ¿cómo hacer para que el presidente de turno no controle la justicia y los organismos de control? Cualquiera que este sea. 1 minuto y medio. El día que eso suceda, yo seré el primero en aplaudirlo, porque han controlado la justicia los gobiernos de izquierda, de derecha, los correístas, los anticorreístas. A todo el mundo le gusta esa vaina en democracias tan débiles como la nuestra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como país? Me parece a mí complicado decirlo desde mi modesta posición de periodista, decir qué es lo que tiene que hacer el país para defender la independencia, pero yo lo que creo es que tenemos que llegar a un gran pacto social, o sea que los ecuatorianos que no nos ponemos de acuerdo ni para pedir una pizza y nos peleamos por todo, nos pongamos de acuerdo en 3 o 4 cosas y que tengamos un pacto social como sucede en Chile, en el que por más de que venga una tendencia u otra, respetan un rumbo del país con diferentes matices. Acá, digamos, nadie topa los poderes, o sea, el que topa poder judicial, te fuiste para la casa. ¿Ya? El que topa las libertades, te fuiste para la casa. El que topa un rumbo económico del país, te fuiste para la casa. Pongámonos de acuerdo en 3 cosas. Yo no pido que nos pongamos de acuerdo en 100 cosas y creemos una constitución de 300 páginas. 3 cositas, entre esas defender la independencia, pero que tiene que ser un pacto social. Eso no está a través de una ley, eso está a través de un consenso nacional en el que todos estemos de acuerdo. Como nos ponemos de acuerdo para, Richard, para Carapaz, que nos emocione tanto como Carapaz el tema de tener un país solvente con independencias de poderes. Lo que pasa es que llega cualquier gobernante y se ve tentado. Algunos de manera un poco menor y otros como Correa, tomarse toda la justicia.
Tienes un minuto antes, el señor ya guardó, ya hizo Estoy apuntando, déjeme también poner atención a lo que hablan los Está, jóvenes. pero no, Si no quedo ahí de relojero nomás. Si veo tus apuntes, te queda quedo- mal. Si veo tus apuntes, Aquí, Reloj aquí. estoy en una lista de supermercado. un minuto para replicar. Bueno, y cuando me toque hablar, hablaré del tema, pero yo lo que sí quiero rebatirle a Luis Eduardo es esa constante y permanente alusión a que los correístas chupan la plata robada en Miami. De los que ha mencionado, ninguno estaba afiliado ni siquiera a Alianza País, ni era correísta. Han sido gente que se involucró, que se metió en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero esa gente que además es detestable para mí, incluso cuestionada, porque algunos de los que mencionaste, cuando yo publicaba cosas en el Telégrafo, me sacaban la madre, empezando por el señor Pedro Delgado, el señor Carlos Polit. Es un homenaje en el hotel. Problema de él, pero te estoy diciendo que esas personas ni son de izquierda, ni son revolucionarios, ni estuvieron afiliados. Así que eso de que instalar otra vez que se van a chupar, eso es falso, Luis Eduardo. Eso no se puede mantener así, porque eso no considero que sea loable para un debate público real. En cambio hay otritos, como el señor Capaya y el otro señor asesor de Jaime Nebot, que sí se robaron un montón de plata en los tiempos del señor social cristianos. Ya. Solo como detalle, que tenía réplica de la pregunta era cómo hacer para que el presidente de turno no controle la No, justicia. pero es lo que contestó. Siguiente. Por eso. El señor Capaya, Orlando. El señor Capaya fue ministro de Correa. Ya fue presidente de Petroecuador del gobierno de Correa. O sea, ahora ya cuando los descubren en la movida, no te conozco. La típica, yo a ese que casi ni le he visto yo. Entonces no podemos abandonar la responsabilidad cuando los trincan a los funcionarios del gobierno. Es que no estaba afiliado en Alianza País. Entonces con eso se ha justificado el robo millonario del señor Capaya, se ha justificado el robo millonario del señor Polit. No podemos ser así de responsables. La gente no es pendeja. No podemos decir, hemos contratado casi 7,000 millones de dólares con Odebrecht, pero nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no desvanecimos las glosas. O sea, es importante que dejen de jugar con la inteligencia de la gente y dejen de abandonar la responsabilidad de sus actos. O sea, una cosa es que digan, sí, se nos infiltraron unos choros, qué pena, pero otra cosa decir es, no les conozco. Ahora tienes un minuto y medio, Para Luis, contestar la la pregunta. pregunta que dice. ¿Cómo hacer para que el presidente de turno, sea cual este sea, no controle la justicia y los organismos de control? A ver, ahí partimos de una realidad que en el Ecuador, como decía Luis Eduardo, es muy difícil porque efectivamente no hay una cultura democrática institucional. Incluso algunas personas la dañan constantemente, desde lo más bajo, es decir, se saltan los procesos, roban en alguna parte en el mismo ministerio, se pasan después, es decir, no hay eso. Y yo creo que además eso es una enorme responsabilidad también de las universidades que forman abogados para la Corte Suprema de Justicia o para los juzgados de la República. Es decir, no hay una formación ética, responsable, de modo que incluso tengan unas garantías. De hecho, algunos jueces y ministros de las Cortes se ganaban bien, es decir, ganaban bien, pero querían ganar mucho más. Y eso es parte de la ambición y de la codicia que hay en algunos. Porque un juez que gana $5,000, ¿qué más quiere? O como el señor Guillermo Lasso, que tiene un montón de plata, con 70 años de edad, y quiere más poder, quiere más poder. Esa cultura tiene que cambiar. Es decir, ¿por qué quiere tener más plata, más poder el señor Guillermo Lasso, que además que está enfermo, con toda la plata del mundo, podría vivir tranquilamente en su casa, acompañado de grandes médicos, de enfermeras, y llevar una vida en paz? Porque hay una codicia por parte del dinero, con el dinero y de parte de determinados personajes. Y en la justicia eso se tiene que acabar, tiene que haber controles, eso ya lo dirán los expertos, pero tiene que haber controles, veedurías de todo tipo. Tienes un minuto para replicar lo que acaba de decir Luis Orlando. Vimos la semana pasada una expresión clarísima que fue cuando Sol Borja de GK le pregunta a Andrés Arauz de cuál es su nivel de cinismo de hablar de independencia de poderes cuando el correísmo puso al secretario particular de Correa, a su secretario como presidente de la judicatura, al señor Yalc. Y cuando le hacen esa pregunta al señor Arauz, la respuesta fue, no tengo respuesta, porque es tan descarado el abuso y cómo se tomaron la justicia que es algo que ni siquiera tiene ningún tipo de respuesta. ¿Y cuál es? Cuando tienes que responder eso, lo que dices, Lasso tiene plata. ¿Por qué quiere más plata? O sea, enfoquémonos en la pregunta primero, ¿ya? No le veamos la cara a la gente y no tiene nada que ver que el señor Lasso quiera plata, no quiera plata, tiene su plata.
El señor ya ha dicho de dónde tiene su plata, es su problema. O sea, ser rico no es un problema, ser pobre es un problema. Pero no, así de lindo lo del tema de la independencia y la justicia. Estás en contra. Ya. Tienes un minuto para contrarreplicar lo que dice Luis. A ver, yo primero estoy en desacuerdo que se utilice aquí como argumento una entrevista de María Sol Borja que se plantea desde una falsedad o desde una cosa que no tiene sentido. Gustavo Yal ganó un concurso y a mí me parece en particular, que es la persona más preparada, más capacitada para dirigir un juzgado, una Corte Nacional de Justicia o la judicatura de este país. Por su capacidad creo que incluso, y por sus decisiones, tuvo incluso enfrentamientos con algunas personas del correísmo, como le gusta decir a Luis Eduardo. Me parece que es una persona sumamente capaz y es reconocida no solamente dentro del país, sino por fuera del país. Y dentro de los abogados era la persona más adecuada, la que mejor capacidad y puntaje obtuvo. Por lo tanto, no es ese el asunto. El asunto es hasta dónde en este país hay algunitos que desde los medios, como un tal Ramiro García, que no tiene la capacidad de Gustavo Yal, quiere ser presidente a costa de lo que sea. Ya sabemos cuál es su comportamiento político como abogado, mintiendo constantemente, diciendo barbaridades, botando fobia todo el tiempo. Terminamos este tema. Ahora vamos a hacer una pregunta en la mitad de las preguntas. Sí, Señor Juan. para conocer un poquito más a nuestros debatientes. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de la última telenovela que vieron y por qué les gustó tanto? O sea, ya no veo telenovelas, Pero la veo última, series. pero la última telenovela. La última, creo que fue Betty la Fea, creo. Betty la Fea. No ¿Te sé. gustó? Sí, por supuesto, sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de Betty la Fea? El guión. Hace sus piernas. No, no. Tú, Luis Eduardo. El guión rompió muchos esquemas, tradujo una sensación, por ejemplo, en Colombia, de las feas, de las bonitas, cómo se van construyendo. Me parece que tocó la membrana central de la sensibilidad latinoamericana en el plano femenino, en esa lógica, pero también mostró el poder machista que se impone por otras razones y que además en el plano empresarial ya sabemos cómo se maneja. ¿Ves? Eso se llama defender el gusto chancroso. Cuando dicen, eres novelero, así, ¿te gusta Vilma Palma? Sí, pero cacharras del bajo en la esta. Bueno. ¿Tú? ¿La última novela que viste? Bueno, yo estoy viendo una serie que parece novela, en realidad, y creo que es novela porque tiene cortes como que fuera de novela, que es 100 días para enamorarse. Es novela. Es novela. Sí, sí. Entonces, la última es la que estoy viendo actualmente. Que la segunda Entonces, parte ¿Y qué te gusta? Me gusta porque desconecto el cerebro, llego en la noche, me acuesto con mi mujer después de un día largo de trabajo y como que ya no pienses tantas pendejadas, olvídate de Lazo y Arauz y enfócate de por qué este no se quiere besar con esta y tal y cual. Pero Vamos. la novela que más me marcó en mi vida es Doña Bella. Dos mujeres, un camino. Ah, ya bien. Doña Bella, a mí sí. también. Está viendo de Guambra ahí escondido para ver, sin censura. para ver medio seno ahí. Le vi el medio, la media aureola. No, aureola. Vamos, sí, lo logré. Es que los guambras de hoy con internet no saben lo que nosotros tenemos. Siguiente pregunta. Empiezas tú ahora, porque estamos en la quinta. No se perdía el baile de la mosca en a todo dar, ¿no? No, No, porque tú empezaste. Sí, Uno, claro, pues. tú empezaste. Tú Lo de la empezaste. justicia empezó Luis Eduardo. ¿Tú es verdad. contestaste? Sí, señor. ¿Tú no contestaste? Yo contesté, Sí. pero no primero. empecé yo. No, pero contestó primero. No, contestó primero. No, Sí, primero. yo creo que tienes razón. Sí. O sea, Luis ahora Eduardo contestó la primera. Cierto, ¿verdad? Sí. Y vos la réplica y hiciste otra cosa. Sí, verdad es. Es verdad. toca contestar Sí, la- te toca contestar primero, Lola. ¿Verdad? entonces la de la Qué bueno que alguien está poniendo atención. Entonces, la pregunta es, Pero mira, el altruismo mío que le cedo, no le peleo los espacios. O sea, pero si es la verdad, ellos sí es la verdad. Bien está. Pero qué lindo, ¿no? Eso Yo- es lo bueno. Ya mismo viene Hello Kitty paseando por ahí con Esa es My la Little democracia, Pony, mi hermano, My ese Little es el Pony diálogo. y un arco iris. tú acabaste de recontrarreplicar, ¿no es cierto? Cuando recontrarreplicas es porque A contestaste. ver, pero tranquilo, se hace así, verá. Mintiendo. Comenzó primero, comenzó primero, debate. comenzó primero. Primero, uno, Ajá. comenzó el Orlando. Ajá. Dos, comenzó el Ajá. el Luis. Tres, Tres, comenzó Orlando. Orlando. Cuarto, empezó comenzó Luis. Si este es el cuarto tema, me toca. Este es el quinto. Este es el quinto. tema. Toca a mí. Al Orlando, sí. Sí, señor. Primera pregunta, quinta pregunta, perdón, ya ahora sí yo me hice bola. Sí, discúlpame, fue mía. Adelante. My bad. Creo que me estabas, bueno, no importa. Arauz vendió su renuncia obligatoriamente en el 2020 al Banco Central, ¿no es cierto?
¿No haber renunciado antes no debió haber sido lo correcto? Cuando no tienes perspectivas de vida seguras y tienes además una herramienta fundamental que es la carrera administrativa en el Estado, obviamente no tendría por qué. Si yo a los 18 años entro al sector público y pienso que voy a vivir, voy a tener 35 años de carrera y voy a tener una jubilación, y si en algún momento me mandan a una función especial, etcétera, sé que mi seguridad es enorme, regresaré y volveré a ocupar el puesto, como hace mucha gente en este país, que va, sirve al Estado en una embajada, en un ministerio, después regresa al puesto. Yo he visto muchas personas así. ¿Por qué? Porque la seguridad que quiere alguien de tener una jubilación a los 60 años, 65, 70 años, creo que te da la tranquilidad de tu conciencia, me parece que es así. Lo que se ha hecho de eso es, por ejemplo, estigmatizar. Pero aquí, yo no te he escuchado a ti, ni a Luis Eduardo, ni a ustedes, ni a nadie, todo lo que hizo el señor Fernando Villavicencio con 2 veces sacado del sector público cobrando, nadie le ha dicho nada. Claro, es Fernando Villavicencio, ¿cómo le vamos a tocar si es un anticorreísta que nos sirve para sacarle la madre a Correa, etcétera, etcétera? Ese señor es más inmoral porque él no tenía una carrera, él estaba contratado y cobró plata por eso. Y después sacó un título en una universidad falseta, además. Es decir, cuando le agarran a un correísta, le revientan con todo. Pero a un anticorreísta, como Fernando Villavicencio, que por esto me sacará la madre ahora ya mismo en las redes sociales, porque para eso está, para sacar la madre al resto, él cobró un montón de plata. Aguanta. Un minuto para replicar. El tipo no trabaja 10 años. Viene y cobra durante el gobierno de Moreno una indemnización por no haber trabajado 10 años y la respuesta es, cuando no tienes perspectiva de vida y seguridad, tienes que, o sea, eso es zapada, por el amor de Dios. O sea, no puedo decir yo, dejo aquí mi cargo 10 años, no lo voy a trabajar, pero lo voy a dejar ahí y luego cobro una indemnización porque no sé cuál será mi futuro. Carajo, la plata pública se la gana trabajando, pues, no se la gana, no es un seguro de vida, los puestos públicos para que el señor se pasee por el mundo, luego gastándose también $37,000 en viáticos. O sea, eso es como concibe el correísmo al Estado, como una vaca de la que tienes que irle chupando toda la leche, trabajes o no trabajes. Ese es el concepto que tiene el correísmo sobre eso es lo chistoso. ¿Cómo puedes decir que dejé 10 años una licencia porque no sabía cómo iba a ir mi futuro? Tienes un minuto para favor. contrarréplica, Luis. Otra vez el tema de un lugar común al Estado, hay que chuparle todo. Hay otras formas también de chuparle al Estado. Los contratos de publicidad, el sector privado que contrata con el Estado, el señor Jaime Nebot, que ha vivido del Estado a través de la alcaldía muchos años, también le ha chupado, porque él ha sacado la plata del municipio y la ha pasado a la empresa privada. Y esa empresa privada se ha hecho rica gracias al Estado. Entonces no nos vengamos con estos lugares comunes que además parecerían judeocristianos en el peor de los extremos, al creer que un funcionario recibe plata porque le votan, porque le indemnizan, como a tantos otros votaron durante estos 2 años, y ahora resulta que eso es un pecado. La empresa privada ha vivido del Estado mucho tiempo. El señor Guillermo Lasso fue funcionario y favoreció a la empresa privada y a ciertos sectores financieros con sus políticas cuando fue de Sixto Durán Ballén, de Maguad, de Lucio Gutiérrez, y eso lo favorecía a la empresa privada. ¿O acaso el Banco de Guayaquil no pidió que se subieran los intereses? Ya eso voy a contestar después, ¿cierto? 1 minuto y medio para contestar esta pregunta que dice, Andrés Arauz vendió su renuncia obligatoriamente en el 2020. No haber renunciado antes no debió haber sido lo correcto. Absolutamente, es un piponazgo vulgar. Y para colmo nos dice que el gobierno de Moreno es terrible cuando el tipo estuvo engordando su indemnización durante todo el gobierno de Moreno. Era funcionario vago que no trabajaba en el gobierno de Moreno. O sea, es una ruptura de la lógica moral del correísmo. O sea, tenemos como candidato a la presidencia un funcionario de Moreno que ni siquiera trabajaba, por el amor de Dios. O sea, eso es indiscutible y se lo pone como que era un seguro de vida para que el muchachito algún día, cuando ya quiera trabajar, tenga una platita. Eso es absolutamente inconcebible. Orlando dice que hay otras formas de sacarle plata al Estado. Orlando, y me apunta a mí por el tema de los contratos publicitarios. Una cosa es ir trabajando. Yo también te puedo decir, Orlando, cuando tú entraste a la Asamblea Constituyente de 2008, hasta el día de hoy, no he recibido más plata que del Estado.
¿Ya? O sea, has trabajado para el Estado todo el tiempo y le has sacado plata al Estado. Ahora trabajas para Pichincha Universal y le sacas plata a la prefectura. Que la trabajas bien, ¿me explico? Por lo menos tú la trabajas. Andrés Arauz se la rascaba la panza, ¿me explico? Entonces, sacar plata del Estado, si es que la trabajas honestamente, está muy bien. Para eso hay contratistas privados, para eso hay empleados públicos. El problema es el vago que no camella. Ese es el que tenemos que señalar. Y para colmo, ese vago que no camella ahora pretende gobernarnos. O sea, el rey de los pipones sentado en Carondelet. Me parece terrible. Ok. Tienes un minuto para replicar. Me quedé con las ganas de contar esto porque como los medios de comunicación sirven al señor Guillermo Lasso y ocultan, el año pasado, si no me equivoco, a finales del 2019, por pedido del Banco de Guayaquil a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Monetaria le piden incrementar el interés del 11 al 30%. ¿Para qué? Para que se ganen más platica. ¿Quiénes? Los bancos privados. Eso está en resolución pedida por el Banco de Guayaquil, del cual es el mayor accionista el señor Guillermo Lasso. ¿Y a quién están sacando la plata? A nosotros, a ustedes, porque se incrementó del 11 al 30% el interés para las pequeñas empresas. Si tú empiezas un negocio, evidentemente vas a tener que contratar del 11 que era antes, ahora al 30%. Esa ganancia fue para los privados. ¿A través de quién? De la Junta Monetaria, que ahora quieren reformar la ley para supuestamente defender al Banco Central. Esas políticas desde el Estado, con gobernantes que le sirven a los banqueros por pedidos inmediatos, evidentemente son para la empresa privada. Y estas cosas no se han denunciado. Tienes un minuto para contrarreplicar y terminamos. Lo este gracioso es que la pregunta es, y el señor Arauz tenía que renunciar, y la respuesta es, los bancos pidieron el interés de su vida. No. La pregunta es, ¿hizo bien o hizo mal? Eso es lo que yo creo que ustedes preguntaron, ¿no es cierto? Sí. ¿Hizo bien o hizo mal el señor Arauz no trabajar 10 años y pedir en el gobierno de Moreno $27.500 después de haberse gastado también más de 37.000 en viajes? No hubo respuesta. Pero siempre, esa es la típica del correísmo, ¿no? No mires esto, mira ya, un banquero, un rico, no mires acá estamos robando, calladitos, pero no, hermano, fíjate por allá. Entonces, ni siquiera tratamos de confundir a la gente, ni siquiera respondiendo a las preguntas, de que quien pretende conducir el Estado acaba de cobrar dinero por no trabajar. O sea, tengamos una discusión sobre lo que se pregunta, sobre cuáles son los hechos, y no tratemos de desviar diciendo, es que el otro es peor. Pero señor, usted está con dinero en el bolsillo, el otro es peor. Listo, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice... Contesta primero. Sí. Guillermo Lasso en octubre del 2019 declaró que la policía debería actuar con más fuerza y ahora dice que quiere hacer una policía de la fiscalía. ¿Crees que es posible desenmarcarse para Guillermo Lasso de octubre del 2019? Un minuto y medio. Yo creo que él tendrá que responder esa pregunta. Yo no soy vocero de él ni vocero de su campaña, yo soy periodista. Lo que entiendo es de que él tuvo una postura que tendrá que defenderla él. Si es que a mí me pregunta si es que me parecía la correcta o me parecía la incorrecta, yo sí creo que una protesta legítima que pudo iniciar legítimamente por el tema de octubre se fue desvirtuando y se fue convirtiendo en un tema de violencia y de desestabilización propiciados por los propios correístas y por el señor Jaime Vargas, que en ese tiempo decía, se nos colaron los correístas, y ahora aparece chocando gusanitos chocando gusanitos estuvieron, estuvieron, y ahora aparecen ya de ñañitos, lo que demuestra de que sí, de que por qué había que quemar la Contraloría, ¿no? ¿Por qué se permitió todo eso? Una propuesta que tenía un origen legítimo, pero que tenía que ser pacífica. Entonces, ¿por qué el señor Lasso dijo que la policía tenía que haber actuado por más fuerza? Pues, si quieres luego le llamas y le preguntas, ¿ya? Pero yo no tengo por qué responder por qué él se atribuye eso. El tema de una policía específica para fiscalía, a mí me parece lo correcto. A mí me parece, ¿por qué? Porque la fiscalía tiene que ser independiente, porque para la fiscalía, para hacer un allanamiento, necesita del apoyo de la policía, pero la policía depende del Ministerio de Gobierno. Si es que el allanamiento es al ministro de Gobierno, ¿cómo te apoya la policía? ¿Ya? ¿Cómo te apoyas si es que voy a allanar al presidente, al hijo del presidente, si es que la policía está...? Entonces, yo sí creo que una policía independiente de fiscalía será un gran éxito. La réplica, por favor. Tienes un minuto para replicar. Tú te dueles por $27.000 que recibió Andrés Arauz. Cuando yo mencionaba lo del incremento de las tasas de interés, ¿sabes cuánto ganaron los banqueros en un año por elevar las tasas de interés que nos cobraron a todos los que tenemos ahí? $67 millones. Eso está registrado. Es decir,
Está bien, quéjate por los $27.000, pero yo te pediría que se quejen e investiguen ustedes también por qué se ganaron 67 millones a costa de los ecuatorianos con una decisión tomada desde el Estado a favor de los banqueros. Así que me parece que eso no tiene que ser así. Pero con respecto a, por ejemplo, de la Fiscalía, como voy a contestar después, la pregunta me harán a mí también, insisto, en este país no hay que crear más instituciones, mejorar las que tienen, porque si la policía depende del Ministerio de Gobierno, la policía cuando le ordena a la Fiscalía tiene que cumplir, porque si no se va. O sea, que no es que es arbitrario que el ministerio le ordena a la policía haga el allanamiento. Cuando la fiscalía llama, los policías tienen que ir. Así que eso creo. Y en manos de la señora Diana Salazar, una policía de la fiscalía, Dios mío, qué miedo. Tienes 1 minuto para contrarreplicar. Pero es igual le tenían miedo a la policía en manos de María Paula Romo. El problema es de que pensamos el Estado en relación a las coyunturas. ¿Me explico? Diana Salazar estará 2, 3 años más, irá. La Fiscalía es una institución importantísima y tenemos que pensar en el Estado. El problema es que el debate político es coyuntural de mañana. Si Correa sí, si Correa no, si Arauz sí, si Arauz no, si María Paula... O sea, y tenemos que despojarnos de eso. Y cuando yo hablaba de un gran pacto nacional es hablar precisamente de Estado. Quitarle los nombres, es un gran ejercicio. Quitarle los nombres y pensar en el Estado. Sobre el tema de las utilidades bancarias de las que dice el señor Pérez, durante el correísmo fue la época de bonanza de los bancos, pues recuerden, los bancos generaron muchas más utilidades durante la época del correísmo y además generan también utilidades porque la gente va a un cajero y saca plata y recién asambleístas electas del correísmo se dan cuenta de que te cobran comisión si vas al banco del vecino. Listo. Vamos ahora con 1 minuto y medio para responder La la misma misma pregunta. pregunta. Guillermo Lasso en octubre de 2019 declaró que la policía debería actuar con más fuerza y ahora dice que quiere hacer una policía de la Fiscalía. ¿Crees que es posible desenmarcarse de octubre de 2019? Imposible que se desmarque y a mí me parece que si la derrota de Guillermo Lasso se concreta el domingo 11, en buena medida es por haber apoyado a María Paula Romo, que era su amiga del alma, y por haber apoyado la represión que hubo en el 2019. Eso me parece a mí que lo marcó, porque lo ocurrido en Guamote con el señor Delfín Quispe fue o una torpeza de él o de sus asesores, de los que le dicen vámonos a Guamote que ahí vamos a ganar votos, y se olvida que en Guamote había un muerto, y los videos de la manifestación de rechazo y de dolor cuando mataron al dirigente indígena de Guamote fueron impresionantes, pero claro, no salieron en los medios de comunicación, nunca salió en Ecoavisa, nunca salió en Teleamazonas, y por lo tanto el señor Guillermo Lasso no se enteró que en Guamote hubo una protesta muy dura. Y eso no se lo va a poder quitar de encima. Y no se va a poder quitar de encima porque además la respuesta indígena contra lo que estuvo pasando en esa época también se va a expresar ahí. Por eso ganó también el señor Yacu Pérez el porcentaje de votos que ganó. Guillermo Lasso nunca entendió, pensando que como tenía los medios a su favor, nadie le molestaba, que una postura de esa naturaleza ahora le convertiría incluso en cómplice, digo entre comillas, del informe de la Defensoría del Pueblo, que lo hizo no el señor Freddy Carrión, sino que lo hicieron 2 anticorreístas, el señor Solines y el señor abogado Javier Zavala, porque dicen que Freddy Carrión hizo el informe. No, los 2 más anticorreístas que ha habido hicieron el informe, donde incluso se señalan delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, si el señor Guillermo Lasso se quiere descolgar de eso... Vamos con tu réplica de 1 minuto. Listo. Son muy chistosos porque ahora son muy amigos del movimiento indígena y se conduelen con la tragedia indígena, cuando hace 2 días todos los líderes indígenas les dijeron váyanse al carajo y lo votaron a Jaime Vargas por estar chocando gusanitos con Arauz, porque el movimiento indígena no es pendejo y no se deja meter cuento, porque el movimiento indígena recuerda a Bosco Bizuma, a los detenidos y procesados por sabotaje y terrorismo en Saraguro, a cómo arrastraron a Lourdes Tibán en la calle, a toda la criminalización de las protestas, cómo arrastraron a Manuel Api, cómo Yacu Pérez iba a parar al hospital cada que venía a manifestarse en Quito. Los indígenas no son tontos como pretende el correísmo, que creen que por una chocadita de gusanitos se han olvidado de 10 años de atropello y criminalización, de tener de entrar a la explotación minera a punta de gas y garrote. Los indígenas no son tontos. Si es que encontraron en Delfín Quispe a alguien que manejara es otra cosa. Tienes 1 minuto para contrarreplicar la respuesta y terminamos esta parte. Yo no sé por qué Guillermo Lasso utilizó ese argumento de Lourdes Tibán en el debate y que ahora lo replica. Yo te pido de favor que revises las imágenes del arrastramiento a la señora Lourdes Tibán. ¿Quién la arrastró?
Las imágenes se les olvidaron, revisaron quién las arrastró. No era un problema de dos mujeres que les reclamaban por un marido, no sé qué. Eso fue hecho por los correístas. Yo no he sabido eso. Las imágenes están ahí. Entonces, utilizar falsamente ese argumento y después decir, Andrés, mientes otra vez, de parte de Guillermo Lazo, es absurdo y creo que le choca a cualquier persona. Es decir, que utilicen eso ahora como argumento lacista o de la derecha, me parece absurdo porque no tiene sentido. Y lo otro que me parece también importante es, el movimiento indígena es tan diverso y tan dividido que hablar como si fuese una cosa monolítica no es cierto. Tú sabes, Luis Eduardo, que ahí tienen tantas tendencias. No puedes decir lo mismo de Luz de Estiván que de un Leonidas Gisto. No puedes decir lo mismo de Salvador Quispe que de los Viteri que están de la Amazonía. Han sido tan diversos y tan abiertos a un montón de tendencias que es difícil decir unidos. Terminamos con una pregunta que no va a haber contrarréplica, sino cada uno va a contestar. Ya estamos en 6. Terminamos, ¿Ya? sí, pero esta es como la de las bailadas. De las bailadas. ¿Quién terminó? Fuiste tú, ¿no es cierto? Sí. Acaba de terminar él. Sí, pero La ¿quién pregunta empezó? la empezaste con él, sí. Vamos, sí. Repito, ¿cuál es tu opinión de Lenin? ¿De cuál, Lenin? Voltaire. Voltaire Voltaire. Moreno. Creo que se acabó en la historia. Tuvo su gran oportunidad y se le acabó la historia. Le hundirá la historia. ¿Cuál es tu opinión de Lenin? Un fracaso por todos los costados. O sea, es el presidente del país, digo, del gobierno que termina de la forma más vergonzosa de, por lo menos, mi recuerdo histórico. O sea, está llegando al 24 de mayo arrastrándose. Ok. Ahora sí. Querido, ese es el país de consensos que tanto estamos buscando. Vamos con la segunda parte. Como la primera parte empezaste tú contestando, Orlando, ahora vas a empezar tú preguntando. Y tienes 3 preguntas. Igual vamos a intercalarnos, ¿sí? Tu primera pregunta, aquí hay réplica y contrarréplica, pero ahí quedamos, no vas a contestar tu propia pregunta. Así Esas son las preguntas que yo tenía que haber tú preparado tienes y que no preparar preparé. y no preparas. Así es. Porque no me dijeron, no piensen aquí que no. ¿Sí me dijiste? ¿En dónde está esto? Ahí está. Que pase, condenado. No hace la tarea bien, no le gusta. ¡Hay pruebas de eso! Hay pruebas, a ver. Vamos a ver si hay pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué pasa? No hay pruebas. No hay cuando pruebas, no hay hablamos de pruebas. No hay pruebas, ya le vamos a ver. Pero Pero bueno, de todas maneras tienes el chance de... en todo caso, ¿quieres más tiempo y empezamos con la pregunta de Orlando? Sí, sí, dale. Que Entonces, empiece. No, yo siempre le cedo la palabra. Entonces, Orlando, puedes hacer tu primera pregunta. A ver, yo sí hice la tarea, yo sí me preparé para esta tarea, y dice así sobre la transferencia de recursos públicos a periodistas y medios privados. Ante las denuncias de que muchos periodistas y medios de comunicación privados recibían dinero del Estado a través de contratos de publicidad para lavar la imagen al gobierno nacional, el gobierno de Lenín Moreno propuso y logró la aprobación de una reforma de la Ley de Comunicación en el segundo párrafo del artículo 95, por la cual las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución sobre el presupuesto aprobado de publicidad, la distribución del gasto, los procesos contractuales y los contratos de cada medio de comunicación y agencia de publicidad. Este informe, ojo, se publicará en la página web de cada institución. Y en el cuarto párrafo dice lo siguiente: los medios de comunicación social, públicos, privados y comunitarios deberán publicar anualmente el tarifario de publicidad en su página web. Ni los medios de comunicación ni las entidades del sector público han cumplido esta obligación durante el gobierno de Lenín Moreno, cubriendo de opacidad los contratos que existen entre unos y otros, pero sus representantes se llenan la boca hablando sobre la lucha contra la corrupción. En este contexto, es legítimo preguntarle a Luis Eduardo Vivanco cuánto dinero proveniente de entidades públicas ha recibido la posta durante el gobierno de Lenín Moreno, cuánto representan porcentualmente en los ingresos totales de la posta los ingresos que provienen de entidades públicas y por qué no está eso en su página web. Tienes 1 minuto y medio. 1, no tenemos página web. 2, no tengo el dato aquí. Han existido contratos públicos que son públicos y puede entrar todo el mundo a la página del CERCOP y saberlo. Son de lejos minoritarios a nuestro esquema comercial, que está principalmente fondeado por publicidad de empresas privadas. Incluso creo que el día de hoy es, si es que no es el 98% de pauta privada, es el 97%. Tercero, pautar y que el Estado paute, han tratado de venderlo como si fuera malo, principalmente a los periodistas que tenemos que regentar un medio de comunicación privado y pagar sueldos. Pero no está mal de que fondos públicos financien el sueldo del señor Pérez.
y de todos los de Radio Pichincha Universal para decir, Lazo Vales, no sé qué, vivan con tal y cual, voz fulano de tal. Ellos reciben todos los meses y su 13º y su 14º por hacer su militancia periodística, ¿no es cierto? Pero está malos que tenemos que jugárnoslas y pagar impuestos y afiliar al IES y dar trabajo, ¿no es cierto? La Posta da 18 plazas de trabajo, me parece, pero tengo hoy día en la tarde, a pesar de la tremenda crisis en la que está el país, tengo entrevistas de trabajo para dar una plaza más de empleo. Eso a mí me enorgullece. Y si es que eso se produce a través de un movimiento y de una gestión comercial eficiente, pues a buena hora. Tienes un minuto para replicar. Orlando. O sea, lo que no me ha respondido es porque hay una ley. Y si no lo han hecho, están violando la ley. ¿Qué ley es? La ley de comunicación que reformó el señor Pero eso es para Moreno. medios tradicionales y lo No, sabes. señor, a los que reciben fondos del Estado. No, Dice para que medios la ley tradicionales. la leí, por eso leí, No, para bien que no sabes, bien quedara. sabes. La ley es así, la ley hay que cumplir y por lo tanto, aquí no se trata de que ganemos plata o no ganemos plata, aquí hay unas responsabilidades públicas Pero de vos unos sabes y que de esa ley no- otros. esa ley no pero- controla Después Internet. tienes tiempo. ¿Cómo? Tiene tiempo después. Tienes que volver. Te digo, aquí la ley hay que cumplir. Entonces, cuando los otros no cumplen, entonces está mal. Pero cuando nosotros no la cumplimos, entonces nos hacemos los locos. Y no digo en particular por ti, porque aquí hay medios de comunicación que no hacen eso. Y te digo, no lo hacen medios que supuestamente son grandes empresas, etcétera, etcétera. Y que se dé trabajo desde el Estado no es ningún pecado tampoco. No es que la gente va y se rasca tampoco. En el sector público hay gente que trabaja muy bien y lo hace muy bien. Pero este argumento de que desde la radio, desde el canal... Tienes un minuto, espérate, un minuto antes de que empieces para replicar, contrarreplicar la pregunta. Orlando sabe que la ley de comunicación, desde su origen, controla los medios tradicionales. Este programa, por ejemplo, no está controlado por la ley de comunicación y por eso ustedes son tan libres y pueden ser tan libres en este espacio, porque el Internet es precisamente libertad. Entonces, el hecho de que yo no estoy cumpliendo la ley es una falacia absoluta, porque no es así. Segundo, el señor tiene una página que se llama Ruta Crítica. ¿De qué se financia Ruta Crítica? Nadie sabe, ¿me explico? Por lo menos en la Posta saben que sale el banner Alcaldía de Guayaquil, Fideitos tal, Colitas tal, Splashito tal, Cremitas tal, y está ahí todo muy clarito, ¿no? Y tú vas al SRI y ves que hemos pagado tantos miles de dólares y que hemos cumplido absolutamente todo. Vas al IES y está todo cumplidito, pero en cambio los medios digitales del correísmo, ¿de qué vivirán? Ahora tienes tú tiempo para hacer tu primera pregunta. Tienes un minuto y medio para contestar tu primera pregunta. Mi primera pregunta, ahorita me coges, no, sino que me coges en curva. Orlando, cuéntanos un poco de tu amistad con Guillermo Lazo. Es la pregunta, tienes un minuto 30 segundos. Guillermo Lazo me llamó en 2 o 3 ocasiones para conversar. Esa amistad nació cuando yo le entrevistaba y fueron entrevistas que él alabó. En el Telégrafo, donde decía que no salía nunca nada de nadie, fueron 2 páginas completas y sobre todo establecimos una relación muy interesante. Cuando yo publiqué, fui el único medio y el único periodista que publicó la historia de su accidente en España, en el Camino de Santiago, y él me llamó a agradecerme porque me dijo que le había contado de tal manera que incluso se sentía orgulloso de haber sido el protagonista de esa historia. Después nos vimos, nos tomamos café en la 9 de octubre y Malecón, en una cafetería, no voy a hacer publicidad gratuita aquí, y evidentemente intercambiábamos comentarios por WhatsApp. Él tuvo la amabilidad de eso. Creo que ha sido una persona con la que he podido conversar, a pesar de las enormes diferencias. Y la última vez que nos vimos físicamente fue cuando fue a una radio, yo estaba ahí también, y en esa radio me comentó lo que le había pasado, ya no en España, sino lo que le habían hecho de la operación en Estados Unidos en el 2019, producto de lo cual tiene la dolencia y la dificultad de caminar que tiene el día de hoy. Entonces, en este plano yo, por ejemplo, no tengo diferencias de poder conversar con los que supuestamente son mis adversarios. Si mañana me invita a conversar y hablar a Jaime Nebot, encantado de la vida, le pedí 20,000 veces, le pedí entrevista y nunca aceptó, porque yo creo que además de ser periodista, de tener una integridad periodística, también tengo mis convicciones democráticas y puedo hablar, como he hablado con muchas personas de la oposición a Rafael Correa. Un minuto para replicar.
No, yo solo tengo una pregunta sobre eso mismo, porque tú hablas de que tienes una amistad con Guillermo Lasso y uno no es amigo de malos tipos, ¿no es cierto? Entonces, tú con esto le puedes decir al país que Orlando Pérez certifica que Guillermo Lasso es una buena persona al punto de que lo consideras tu amigo. O sea, es Espera, una buena tienes un persona. minuto, tienes un minuto, dale. Es una buena persona, nadie va a negar. De hecho, me parece que su familia es respetable. Lo que no podemos estar de acuerdo es con ciertas medidas o pensamientos que él, en calidad o de banquero o de jefe de Estado en su momento, perdón, de ministro de Estado o de funcionario de Estado ha tomado, que nos pueden afectar a todos. Y a mí me parece que lo más sano es que podamos conversar, que podamos hablar, incluso con las personas que tenemos diferencias. Y a mí me ha encantado hablar con él. Hay algunos que no quieren hablar conmigo y yo con algunos tampoco hablaré después de los insultos que me han pegado, tampoco hablaré. Yo he hablado contigo, he hablado con Anderson Boscan, he hablado con otras personas, pero por ejemplo sentarme a hablar con un señor tan desagradable por la forma en que actúa como Fernando Villavicencio es imposible. O sea, es un tipo que lanza fuego y latiga a todo el mundo después de lo que hizo con su mujer, cuando trabajábamos en el diario Hoy con su mujer, que también lo tendría que contar. Es decir, con personas así ya no me sentaría a hablar, pero con el señor Guillermo Lasso, con todo el respeto al mundo, hablaríamos. Es más, yo al acabar la campaña, si pierde obviamente, pues le invitaría a conversar. Ok, ahora tienes tiempo para tu segunda pregunta hacia Luis Eduardo. Yo tenía una pregunta que le voy a modificar un poco porque estaba un poco larga, pero Parecen los del CNE. es que como me invitaron a un programa medio de humor, hice esto también irónicamente para ustedes. Dale, dale. A ver, ¿por quién votaste en el año 2006, Luis Eduardo? ¿Y cuál ha sido, después de eso, tu candidato favorito? ¿Con quién habrías, por ejemplo, te habría gustado trabajar de asesor político? Primera, tienes 1 minuto y medio. En el 2006, primera vuelta, yo no voté, porque trabajaba también en Diario Hoy y me mandaron a cubrir las elecciones en Santo Domingo de los Colorados, por lo cual solo pude presentarme en primera vuelta, y en segunda vuelta, lo he dicho públicamente, voté por Rafael Correa, cuando era Álvaro Noboa o Rafael Correa. Me arrepiento, pero lo digo, y lo he dicho miles de veces. De ahí he venido en las siguientes elecciones. Creo que después fue contra Lucio, igual contra Álvaro Noboa, ya no me acuerdo muy bien, ahí creo que anulé, y de ahí he votado en las 2 elecciones anteriores, voté por Guillermo Lasso, y esta elección, la primera vuelta no voté tampoco, porque estaba yo en transmisión continua todo el día en La Posta, y fui a hacer la cola, una cola gigantesca, entonces no podía darme el lujo de quedarme dos horas. ¿Cuál ha sido mi candidato favorito? No tengo candidato favorito. Como te digo, he votado por Lasso 2 veces. No sé si es que eso lo hace mi favorito, es decir, que fue la opción en ese momento, pero ¿y con quién quisiera trabajar de asesor? Con ninguno. Porque yo, al día que gobiernan, me toca darles palo, así sean amigos o no sean amigos. Entonces, y eso saben muchos en el gobierno de Lenin, que antes de que exista Lenin y antes de que exista el gobierno de Correa, incluso nos veíamos y tomábamos algún café o una cerveza. Entonces, entras al gobierno, te atiendes al palo. Tienes 1 minuto para replicar. O sea, no sé si tenga que replicar, pero me parece interesante que el país haya tenido, digamos, un momento político tan intenso como fue el 2006, y eso refleja que un montón de gente votó por Rafael Correa en ese momento, y también creo que la gente votó muchísimo, por ejemplo, por la constituyente, que hay que respetar. Yo me considero, y lo tengo que decir aquí, más que militante del correísmo, soy el militante de la Constitución de Montecristi, porque fue producto de una gran participación, de una inclusión enorme de fuerzas sociales y políticas, y creo que si alguna afiliación profundamente política tengo es con la Constitución de Montecristi, porque adquirió además un estatus internacional muy alto por todo lo que gestó, y a mí me parece que confluyeron sectores intelectuales, académicos, sociales. Yo fui secretario de la Constituyente y por eso vi que ahí había un trabajo impresionante, es un trabajo intenso, y por lo mismo creo que el resultado fue muy bueno. De ahí han venido a tumbarse cosas de la Constitución de Montecristi. 1 minuto para replicar, contrarreplicar. No tengo mucho yo que contrarreplicarle, porque yo creo que Orlando ha sido muy transparente en sus posturas políticas. Creo que es un periodista correísta, pero abiertamente. Por lo menos no es el tapiñado, el que ni sé qué, que a mí Rafa no me gusta. Es pura sangre.
del correísmo, es Orlando, y por lo menos ya lo sabes y lo entiendes de su óptica, y eso es lo que yo defiendo en realidad, porque creo que en todo caso los periodistas ya tienen que despojarse de estas ataduras de la independencia, de la pluralidad, de la objetividad. Yo prefiero saber que lo está diciendo desde esa vereda del pensamiento, ¿no es cierto? Pero algunos sabrás si es que unos periodistas tuercen o tuercen la verdad, pero sabes por lo menos desde qué parte del mundo lo estás viendo, ¿no? O sea, desde que él ingresó a la Asamblea Constituyente, adquirió este nuevo pensamiento, porque antes en el hoy era distinto. Vamos con Tu pregunta. tu segunda pregunta a Orlando. ¿Hay algo, Orlando, que tú, porque tienes más acceso a la información a la que yo estoy negado, por evidentes razones, tal vez le puedas responder al país? Rafael Correa tiene una vida que no es austera, viaja por el mundo, toma cafés en las principales plazas europeas, tiene un sistema de seguridad muy potente, que yo mismo lo evidencié, con una empresa de seguridad que se llama Global, que su factura se estima estaría por sobre los $20,000 mensuales. Es una persona que ya no recibe ni siquiera el salario de expresidente. ¿De qué vive Rafael Correa? Tienes 1 minuto y medio para contestar. Información de lo que él haga con su plata, de su vida privada y dónde reciba, yo no la puedo tener ni tampoco me interesaría mucho, la verdad. Es que hay personas aquí que ganan en el gobierno $5,000 y se dan lujos de comprarse carros de $150,000 o $200,000. Eso me parece rarísimo. Un alcalde no ganaba ni $5,000, vivió 16 años como alcalde, ya sabrán a quién me refiero, y tiene una fortuna que nadie sabe de dónde sacó. Entonces, no me importa tanto, pero hay que explicarle eso. Con respecto a Rafael Correa, a mí me parece que es un tipo al que conocí muchos años ya. Creo que en su vida privada, en su vida, digamos, más cercana a la gente, es un tipazo, que no es el que le han pintado, porque ha habido toda una construcción de desmoronar su imagen para hacerle como autoritario, etcétera. Sé que efectivamente tiene su carácter, pero me parece que es un tipo que se cuida mucho las formas, no tiene, me parece, no tiene millones guardados, 70,000 millones dijeron, ¿y dónde está? Se le daría la vida de lujo. Creo que lo que viaje y demás son siempre por invitaciones, hace consultorías, le pagan por derechos de autor de libros que todavía no han salido. Evidentemente creo que es en esa lógica creo que se mueve, pero puede estar equivocado también. Y si hay que preguntarle a alguien sobre eso, es el propio Rafael Correa. Yo no le podría responder a eso. Yo respondo por lo que yo hago. Yo tengo deudas, tengo mis problemas, pero sobre mis cuentas ahí están. Tienes 1 minuto para replicar. Es que ese es el gran enigma, ¿no? O sea, es gente que trabajó en el Estado durante 10 años y ahora se pasean por el mundo a diestra y siniestra, y cuando preguntas de qué viven, te dicen, no, no sabemos, el tipo es un tipazo, ¿ya? Pero yo no estoy preguntando si Rafael Correa es un tipazo. Yo estoy preguntando cómo Rafael Correa financia la operación del correísmo internacional, en las que vemos reuniones con varios prófugos de la justicia, en México, viajes a Venezuela, viajes allá. O sea, yo tengo esa duda, no sé, si el man ya no trabaja hace 4 años, ¿cómo puedes mantener una vida en Europa? Que la vida es cara para colmo, pero nadie sabe. Y cuando le preguntas al correísmo, ¿de qué vive Rafa? Rafa es un tipazo, pero ¿de qué vive Nebot? No, estaba preguntando eso. No, aquí al buen entendedor pocas palabras. Listo. Tienes 1 minuto para contrarreplicar, Orlando. Mira, es otro lugar común instalado. ¿Cuántas alertas rojas ha aceptado la Interpol de los que vos llamas prófugos de la justicia? ¿Cuántas? La Interpol no puede ser ni correísta ni bolivariana. No sigan diciendo algo que se contradice con que la Interpol les dice, señores, no le puedo yo meter preso a este señor o a este otro señor porque no está bien su proceso. Quítese en eso de que son prófugos de la justicia. Ni son prófugos de la justicia porque la Interpol los cogería inmediatamente. La pregunta es por qué con alerta roja, lo que mintió la señora María Sol Borja, sí tienen los señores Isaías y sí tiene Yamil Maguad. Ahí mintió la señora María Sol Borja. Le mandé el WhatsApp, ¿sabe que le mandé? Le dije, aquí está la prueba de que sí tienen alerta roja de la Interpol esos 2 señores. Y la otra cosa, dicen que vive exiliado. Él no se exilió, se exilia el que sale corriendo de una situación y se instala en otro país y recibe protección de otro país. Rafael Correa pidió instalarse en Bélgica en el 2017.
Listo. Tu tercera pregunta. Chuta, es que me quitó la pregunta. Con lo que acabo de Ibas decir. a preguntarme de qué vive Rafael Correa. Hermano. Ya Te iba a preguntar. preguntamos aquí real time. Me tomaste la pregunta porque la pregunta iba a decir, ¿cuál sería la pregunta que le harías a Rafael Correa si lo entrevistaras hoy? ¿De qué vives, ñañito? Entonces, espérate otro. Ya nada. Periodista eres. No, yo sí te quisiera preguntar, ¿cómo fue tu relación con el gobierno de Lenín Moreno? ¿En qué momento pensaste que era la salvación del país? ¿Tus contactos con María Paula Romo, tus conversaciones con algunas personas del gobierno, te permitieron percibir que ahí había una salida al marasmo organizado por Rafael Correa? ¿O crees que después de que les dieron palo y no les dieron los contratos, como Michelena se calentó y Cuesta también, ahí se rompió la luna de miel? 1 minuto y medio. A ver, no todo es plata en esta vida, Orlando. Y ese es el problema de que ustedes piensan de que todo es, lo compraron, todo es la pauta, que dice que hay cosas más allá del dinero, ¿ya? Y en las relaciones interpersonales. Cuando ustedes nos instalan a Lenín Moreno en el 2017, hay un año en el que el gobierno es correísta, ¿no es cierto? Yo en ese momento mi relación era la que es con el correísmo, o sea, de distanciamiento y de enemistad total. Luego hay esta parte intermedia del gobierno de Moreno en el que empieza a ser un viraje hacia saliéndose de Maduro por lo menos y tratando de encontrar espacios más democráticos que a mí me parecían saludables. Pero eso no fue suficiente. Moreno pensó que eso iba a ser suficiente para sostener su gobernabilidad y no sabía que también había que generar empleo, que evitar corrupción, que tal y cual. Y ahí fue un para abajo, ¿ya? Y yo no soy periodista investigador de Moreno de la semana pasada, ¿ya? O sea, nosotros investigamos a la ministra de Salud, recordarás, por el Ministerio de la Muerte, hace ya 2 años y medio, 3 años, ¿ya? Nosotros revelamos los audios del COSEPE de Moreno sobre el tema de la frontera, fuimos nosotros. Nosotros revelamos el diagrama de María Paula Romo. Nosotros publicamos los contratos de Michelena durante el gobierno del correísmo. Nosotros publicamos a Ros Moreno de la consulta popular. Dime, ¿qué investigaciones importantes han salido de los medios correístas? Ninguna. Todas las investigaciones importantes que han hecho temblar al gobierno de Moreno han salido, entre otros, de la posta. Tienes 1 minuto para replicar. Eso de medios correístas no sé de dónde salen, ni dónde son, ni cuáles son, porque hablar de medios correístas es como decir los medios morenistas o los medios lacistas. Hay un programa en TC ahora que lo dirige el señor Carlos Vera, con cual tenía una buena amistad. Yo cada 8 de marzo le llamaba por teléfono, le mandaba un mensaje por su cumpleaños. Gana $26,000 para sacarle la madre todos los días al correísmo y particularmente a Correa. Así que de los medios correístas, la verdad que no. Yo te preguntaba esto porque efectivamente hubo un encantamiento de los medios, iban, no digo tú en particular, iban a Carondelet, almorzaban, se reunían, y resulta que incluso algunas cosas que decía o el señor Gonzalo Rosero o Diego Kendo, al otro día las decía el señor Lenín Moreno. Se reunían y estaban encantados de la vida, hablando con Moreno, y le decían, es que ñañito, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Es lo que cuentan, yo no tengo esa constancia. Pero el señor Moreno, por ejemplo, a los que vos dices medios correístas, no ha ido nunca. Pero yo digo, esto, por eso, pero digo, estigmatizar a medios correístas y medios, eso no está bien. Tampoco ha ido, yo nunca lo he entrevistado a Lenín Moreno. A Lenín Moreno lo he visto una sola vez, 2 veces en mi vida, a una distancia de 25 metros durante ruedas de prensa en el tema de los conflictos de frontera, ¿ya? Los que fueron a bailar con él en Ginebra fueron los correístas, no nosotros. Y algunos empresarios. Sí, llevados por el correísmo para financiar la campaña del 2017 en la que llegó a la presidencia con Glass, ¿ya? O sea, cuando ya nos empieza a apestar el muerto es que nos lo sacamos de encima. Yo a Moreno no he tenido una conversación de 5 minutos en mi vida, ¿ya? Entonces, a mí no me atribuyen amistades que no las tengo. En general, yo creo que el público, en nuestro caso, sí es consecuente de que nosotros hemos repartido en tarrina para los que tengan para llevar. Y si mañana era su presidente, tendrá que someterse también a la investigación de la apuesta. Ahora tienes tu última pregunta a Orlando y ahí vamos finalizando. 1 minuto y medio de respuesta. Si gana Lazo el domingo, Orlando, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a trincherar en Radio Pichincha ahí con la prefectura de La Pavón a dar bala?
porque ya le pasa a Correa más o menos lo de Coco, ¿no? Porque ya no son 4 años, sino serán 8 años, y va a empezar a perder recordación en la gente, y el cuento chino del feriado bancario ya se les quemó, lo de los gringos ya vimos que no se puede sostener, el discurso ya, y ya las nuevas generaciones no lo aguantan, sino, ¿qué vas a hacer tú una vez que, si es que el domingo en la noche el Consejo Nacional Electoral sale y dice Guillermo Lasso es presidente de la República? Mira, gane quien gane el domingo, me parece que mi tarea profesional seguirá siendo la misma. Que me señales y me achaques cosas como que he defendido desde un medio de comunicación cosas a favor o en contra, a favor, perdón, del correísmo, eso es falso, absolutamente falso. Porque como no has leído bien en el periódico que yo trabajaba, el Telégrafo, hubo muchas tensiones. Y aquí es oportuno decirlo además. Hubo muchas tensiones en el correísmo entre algunos ministros y además, yo algún rato cuando me entrevistaste en El Castigo Divino te lo dije, yo a la edad que tengo, con el recorrido que tengo, no me entrego fácilmente por una imposición de una autoridad de eso. He tenido tensiones, he tenido discusiones. Hubo un funcionario que me pidió la renuncia y yo le dije, yo no me voy de aquí porque tú no me nombraste. ¿Por qué? Porque me pidió la renuncia, porque sacamos un reportaje que al principio Correa se molestó, me cuenta, no me consta, y después él en bicicleta se fue por toda la vía de la costa y dijo que el reportaje, el Telégrafo, se quedaba corto frente a la realidad que él constató en su bicicleta. Esa persona, ese funcionario público, pidió mi renuncia, que cómo, que estoy haciendo. Nosotros publicamos las denuncias y también publicamos cosas que ocurrían en el correísmo. Y eso va a ser mi función. Con Lasso, con Arauz, si sigo de periodista, seguiré en esa lógica. Es más, yo me quisiera retirar porque estas discusiones no hacen falta y hacer otro tipo de periodismo en el que me siente a investigar cosas que la gente necesita leer, que la gente quiere leer del periodismo y no la disputa política, que es lo que menos ayuda. Último, tienes un minuto para replicar esta respuesta. Orlando dice que no leía yo el Telégrafo. Lo leíamos constantemente porque era la Gaceta Oficial. O sea, si querías entender el pensamiento del correísmo, tenías que leerlo. Si sabías si es que te iban a enjuiciar, tenías que leer el correísmo. Si sabías que te iban a multar, tenías que leer el Telégrafo. Esa era la dinámica, te digo. En los periodistas, vos sabrás, es que yo te digo desde nuestro lado. Vos estabas en la redacción del Telégrafo y todos teníamos que leer tu diario para saber por dónde venían los tiros. Y así era como funcionaba. Para nosotros era la gaceta de una persecución, ¿ya? Y no me puedes decir que no es así porque tú lo vivías de una forma y te digo cómo lo vivíamos nosotros. Era cómo se iba redactando la historia del totalitarismo a través del periódico. Y es gracioso porque tú dices, un funcionario me quiso tumbar diciendo, y vos le dijiste, usted no me tumba porque usted no me nombró. Pero ¿quién te nombró? Seguramente te nombró Fernando Alvarado. Un director. ¿Conformado por quién? Por el correísmo. El correísmo era tu jefe. Para contrarreplicar. Claro, porque como dices la Gaceta Oficial, yo creo que no leíste, de verdad. Te pido de favor que lo vuelvas a leer porque ahí hay una cantidad de barbaridades y voy a aprovechar para decir que, por ejemplo, hubo acusaciones muy graves, como la de la señora Marta Roldós, que si ve este programa tendrá que repetirlo, de que le hackeamos sus correos. Nos tiene que probar la señora Marta Roldós qué correo publicó el Telégrafo para que instaure en tu cabeza ese tipo de concepciones sobre el trabajo periodístico. Al contrario, nosotros hicimos un gran periodismo, recibimos más de 80 premios. El otro día dije en tu programa 45 habían sido 80, me corrigieron. No fueron premios por hacer la Gaceta Oficial, no, por hacer un gran periodismo, una gran investigación. Publicamos nosotros los Wikileaks que no publicaron todos los demás medios. Nosotros hicimos esa venta de ese diario, ese día impresionante. Lo que no publicaron los medios sobre los Wikileaks se vendió, se tuvo que reimprimir el diario porque era una investigación profunda en base a lo que hacemos tú y yo como periodistas. Entonces, llamarle Gaceta donde se veían los ataques, por donde venían los tiros, es falso. Y para terminar, Tenemos dos dos cositas, una que capaz reúne lo que quiero saber realmente queremos saber la opinión realmente de cada uno de ustedes. En cada una de las preguntas, o más bien de las respuestas que hicieron, se hacía bastante alusión a las personas. Y me refiero a esto. Se mencionaba, ya sea de los candidatos que ahora están de moda por el domingo, ya sea Arauz hizo esto, Lasso hizo esto, o Correa hizo esto, o los amigos del Lasso hicieron tal otra cosa, o en el gobierno de ni sé quién, o este funcionario corrupto. Déjeme explayarme, el programa mío es este. Chucha, sí, me viene
En mi casa, chucha, que me caso. Nuestra casa. Por eso mismo yo te caso, vamos. Ahora le hacemos debatir a este par. Sí, yo te caso, vamos. No, a ver, y se emocionaba. Entonces déjeme terminar un minuto. Sí, dale. Ya parezco el Sí, palao. No, pero, y se mencionaba bastante la cuestión de la institucionalidad, desde ya sea que si se creó o no se creó, o había o no había. Y realmente había una cosa que describían más que un hecho histórico, por decirlo de alguna manera, más que un hecho histórico de gobierno o de tendencia política. Para mí están describiendo al ecuatoriano, ¿ya? Describían una condición muy ecuatoriana. Por ejemplo, vos mencionaste el aquí y ahora, el chúpate la plata, el dale nomás, no ha de pasar nada. Capaz víctimas de una injusticia social, de coge ahorita, antes de que no tengamos, ¿no? Capaz de esta viveza criolla. Tú mencionaste, por ejemplo, del funcionario que gana 5,000, pero tiene auto de lujo. Eso es una condición capaz muy ecuatoriana, incluso arraigada en nuestro clasismo, racismo y machismo, y como funcionamiento ecuatoriano. ¿Qué tanto es, y esa es la pregunta, qué tanto es postura ideológica política y qué tanto es ecuatorianismo desde una vereda u otra? No sé, porque lo mismo, ¿me cachas? O sea, se puede decir del correísmo, digo, porque estos son cosas que se dicen, que no tenía nada, ahí está, subió al poder y vele, ahora como tiene, ¿no? Y el del otro, vele, que ha tenido todo, en cambio, claro, pues la opresión de que siempre ha vivido en el Ecuador, ¿no? Mientras sigue hablando el señor Dubois, tiene chance para mandar sus top chats. Gracias. Gracias. Ya dijo la pregunta, señor Dubois. Entonces, o sea, ¿qué tanto es ecuatorianismo? El minuto extendido a 5 minutos del señor. Bueno, Dubois. disculparán nomás, yo me quedé callado ya 3 horas. Este no tiene límite la respuesta, ¿no? No, hablen lo que Intentemos ser rápidos. Sí, evidentemente yo ya lo dije cuando Orlando hablaba de la Fiscalía de Diana Salazar, yo decía que tenemos que pensar más el país institucionalmente, pero yo creo que sepan que el lunes ustedes podrán elegir a quien quieran el domingo y el lunes ustedes van a ser la misma persona y van a tener que rajarse el lomo para camellar. Uno te dará más oportunidades que otro probablemente, pero nadie te va a venir a salvar la vida. Eso me robaste el castigo divino. Nadie te ve... Nadie te va a venir a salvar la vida, uno te puede dar más facilidades que otro, pero la polarización a la que nos llevan los políticos siempre benefician únicamente a los políticos. Cuando vos estás en tu casa y te peleaste y hace 3 meses que no ves a tu primo correísta, eso no le hace bien al país, no te hace bien a ti, no le hace bien a tu primo, y el único que se beneficia de eso es Correa y el otro y fulano y el mengano que les interesa tenernos bronqueando. Por eso yo celebro que en la campaña de Lazo haya este llamado más a la conversación, a la convergencia y a la unidad, porque no nos sirve de nada estarnos puteando. O sea, yo tengo un primo correísta con el que he aprendido a vivir, lo amo profundamente, pero sé que Correa no va a venir a influir entre la relación que tenemos entre los dos, así que mejor los dos nos tomamos un ron, hablamos de fútbol y la pasamos bomba, pero no esperemos que los políticos nos solucionen la vida, también esperamos que los políticos nos salven de la corrupción, cuando los políticos están muy contentos con el sistema como funciona, ¿me explico? Es como esperar de que el ladrón que se mete a tu casa te deje instalando la alarma. Eso es imposible, tiene que ser la ciudadanía la que se apersone de los debates y que les ponga la agenda a los políticos, no los políticos los que nos pongan la agenda. Vamos 200 años de república y nos han ido poniendo la agenda a los políticos de discusión, que si gorrita rosa, que si banquero, que si socialista, que si comunista, que si vos esto, que si vos... Y nosotros ahí hablando, ya llega el momento en el que la sociedad tiene que imponerle los debates a la clase política y decirle ya me importa un carajo derecha, izquierda, rico o pobre, hay estas cosas que tenemos que solucionar y te me enfocas, porque al final el político que llega allá, algunos a trabajar, otros como Andrés Arauz, tienen que trabajar en función de ese sueldo que les pagamos para corregir nuestros problemas, seas rico, seas blanco, seas negro, seas indígena, vivas en Quito, vivas en Guayaquil, vivas en Loja. Bueno, sí, la pregunta era, ¿qué tanto de esto es ecuatorianismo?
Verás, esto que acaba de mencionar Luis Eduardo es una cosa que se ha instalado para desprestigiar a la política. Y la política, no los políticos en particular, donde yo sí conozco grandes políticos que han hecho bien las cosas. La política es necesaria, la política es parte de lo que incluso decides lo que vas a comer al otro día en determinado momento, porque lo que hemos pasado aquí en la pandemia es decisión política de un señor que no entendió de dónde estábamos parados y que tenía que tomar decisiones. Prefirió pagar la deuda, adelantar el pago de la deuda y no comprar vacunas, por ejemplo, ahora. Es decir, esas son decisiones políticas que afectan. Si tú dices que la gente mañana sin política va a vivir mejor, eso es falso, de falsedad absoluta. Que al otro día tenemos que trabajar, sí, pero también podemos salir a trabajar en mejores condiciones, de mejores garantías, en una mejor redistribución de la riqueza, de que unos chicos crezcan y sepan que van a llegar a la universidad y que pueden estar trabajando incluso estudiando con el hijo del gerente y llegar a ser gerente de una empresa también, y no porque el apellido, porque la familia le hereda, las empresas se convierten en gerente o no. O sea, esa sociedad cambia por la política. Y la política tiene que mejorar el debate, eso es cierto. Sin estigmatizar, estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué el correísmo? Y siguen con el correísmo. Ya parece como una palabra mala porque le han dado tanto palo, pero no hablan de la Revolución Ciudadana y no hablan de la Constitución de Montecristi, no hablan de las políticas públicas. Y hubo ministros y ministras muy solventes, con una enorme capacidad, que como estigmatizaron lo uno, taparon a los otros. Una Karina Vance, una de las mejores ministras que tuvo el gobierno de Rafael Correa, que es una mujer potentemente capacitada, académica, reconocida fuera de este país, y así hubo otros. Me refiero a ella porque digo, relacionando el tema de la salud, una ministra de salud como Karina Vance no habría hecho las barbaridades que los 6 últimos ministros de salud hicieron en este país, porque tomaba decisiones políticas. Y no necesariamente se declara socialista, revolucionaria izquierda, sino fue una gran experta en temas de salud pública, y lo hace y lo haría mejor si es que llegara al gobierno para tratar estos temas. Entonces, no hay que desdeñar la política, hay que elevar el nivel de debate político, eso sí. A mí me parece que, por ejemplo, el modo en que salió Guillermo Lasso en el debate político fue muy precario, muy precario. Yo esperaba mucho más de él, en términos conceptuales, de conocimiento. No sabe qué es el protocolo de Nagoya, no sabe. ¿Cómo es posible que una persona que quiere ser presidente de la República no sepa de algo tan importante para el cambio ambiental? Hasta ahora le preguntan y no sabe qué es. Entonces, elevar el nivel de debate político es, por ejemplo, saber que un protocolo de esa potencia histórica tiene que ser conocido por un estadista, y para eso hay que saber la política. La política no solamente es contar plata, estoy de acuerdo cuando decías, hablábamos de plata. El señor Guillermo Lasso tendría que estudiar. Yo le recomendaba unos libros al señor Guillermo Lasso. Preguntará algo. Le preguntaba, y no sé si los leyó, pero yo esperaba mucho más de él en el debate político, porque creí que 10 o 12 años preparándose para ser presidente, ya a estas alturas de la vida hay necesidad de contar con estadistas, con pensadores, con gente que estudia, que tiene una enciclopedia en la cabeza, porque quizás yo le perdonaría a una persona que tiene 30 años o a alguien que no tuvo las oportunidades, pero ¿quién se ha preparado para presidente de la República y no sabe qué es un protocolo o no ha estudiado la historia de este país, porque no le hacen esas preguntas al señor Guillermo Lasso sobre historia? Obviamente deja mucho que desear para elevar el nivel de debate político. Ok. Bueno, ahí está, responde con ecuatorianismo. Para terminar, lo más rápido posible. En nuestro intento de convertirnos en los Hello Kitties del periodismo, sin ser periodistas, respetamos mucho su labor, nosotros no somos periodistas, somos habladores, comunicadores capaz, pero en esto sí les queremos preguntar de una vez, y porque lo que queremos es unir puentes. Por favor, queremos que cada uno de ustedes, puede comenzar el que quiera, que pueda decir 2 cualidades del otro, que se han visto, se han estudiado. Así que el que quiera comenzar. ¿Buenas o malas? Buenas, cualidades. Pues. No, que hay cualidades malas también. Versus defectos. Cualidades. Yo creo que Orlando es una persona consecuente con sus ideas. O sea, no creo que es un bailarín en las ideas. Yo, como ya dije, correcta, pura sangre, pero pura sangre. No de aquí bailarín, de que ahora soy como un Jorge Guate. Así que primero te amo, Rafa, luego ahora. Entonces, me parece que es consecuente. Y de ahí creo que si algo no se le puede decir, por lo menos de mi experiencia con ellos, de que es una persona vaga, es un camellador. Entonces es un camellador consecuente. Que sus ideas pueden ser distintas es otra cosa, pero yo lo veo así. O sea, yo tengo dos cosas que me recuerdan mucho a Luis Eduardo Vivanco, y lo he comentado con algunos amigos, que cuando fue mi alumno era el típico que tenía la respuesta adecuada, chévere, genial, a un tema, a un planteamiento, a una discusión que grabábamos en clase, a pesar de que no iba muy seguido a clases, pero tenía la respuesta adecuada.
veía que detrás había unas lecturas o al menos había un conocimiento real de lo que estaba hablando. Y la segunda cualidad, ya a la distancia de los años, me parece que hizo un programa, hizo un modo de hacer periodismo que trastocó a todos los demás medios. Eso a algunos les gusta, no les gusta, pero tiene la respuesta y se ha vivido. Entonces, ahí hay chispa, hay creatividad, hay originalidad en este trabajo. Digo, lo original no necesariamente es bueno, pero en este caso le dio buen resultado y además le ha dado el prestigio que tiene ante muchas personas con todas las disputas y polémicas que hay. Qué Con lindo eso nos momento. quedamos. Muchísimas gracias a todos por mirarnos. Este domingo son las elecciones. Vote por quien le dé la gana. Si quiere votar por lo que sea, vote. Pero eso haga su ejercicio democrático y que nadie le obligue a hacer lo que no quiere. Y nuevamente este espacio que lo que queremos es que sea ese referente que podamos chocar ideas, chocar pensamientos, pero no chocar ni puñetes ni hacernos daño. Así que Hello Kitty, vengan, terminamos en un abrazo fraterno. Que Diosito, la Virgen, Zeus o quien usted crea nos ampare y seamos siempre un poquito más errores que nos pegue la luz antes que nos pegue el Tupac. Y esto ha sido todo en De Leva y a Fondo en Debate. Porque estamos de leva y en el fondo todo el mundo es bueno. Síganos en todas nuestras redes. Ya saben, Instagram, Facebook, YouTube. Pónganse suscribir y también en Tinder pronto. Pronto, Gracias. entiende. Y OnlyFans. OnlyFans. TikTok. Eso. Hasta la próxima. Espera, y podemos dar una- Desconecta.